Bueno, son las 10:20 de la noche. Muy buenas noches, Vieto Rubido. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Isabel Durán. Muy buenas noches. Y Chani, buenas noches. Buenas noches. Antonio Pérez Henares. Muy buenas noches, José Antonio Monago. Muy buenas noches, Antonio. Bienvenido también, José Antonio. Margarita Sáenz Díez. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Y José Manuel Yáñez. Buenas noches. José Manuel. Bueno, vamos a comentar, si queréis, de entrada. Hombre, esto ha generado mucha polémica en el día de hoy. Esas declaraciones de Fernando Trueba, el director de cine. Precisamente hemos planteado nuestro barómetro, pregunta que nos ha parecido oportuna, por el contraste que supuso el hecho de que este hombre se dirigiera así, justo después de recibir un premio como el Nacional de Cinematografía, muy bien dotado económicamente. ¿35.000 euros o 30.000? 30.000. 30.000 de euracos. 5 millones de pesetas. 5 millones de pesetas, bueno. O sea que no se siente español el hombre, pero oye, no renunció al premio. No, el premio nacional lo acepta porque son 30.000 del ala, los que lleva implícitos o incluidos. Pero después hace esas declaraciones y digo que contrastan con la ilusión extraordinaria, el esfuerzo colectivo de esa selección española de básquet o de baloncesto que conquistó ayer la Copa de Europa y las medallas de oro. Gente procedente de diversas partes de España que yo creo que se sentían muy orgullosos de representar a España y de jugar por y para España, como han evidenciado a lo largo de este campeonato. Pero eso, Paula, queremos saber, ¿se está moviendo nuestro barómetro de esta noche? Sí, rápidamente. Ya han comenzado a llamar. De momento tenemos un 57% de ustedes que sí se siente orgulloso de ser español, frente a un 43%. Empezábamos con los marcadores 50-50, entonces se empiezan a mover. De esta manera, esperamos que sigan los próximos minutos moviéndose también con esas llamadas, y vamos a ver algunos de los mensajes que tenemos en la red. Tenemos uno, por ejemplo, de los que no se siente orgulloso de ser español. Por ejemplo, el de José Pérez. Nos dice, pues no, con tantos insultos, hemos cambiado la palabra por no ofender a nadie, en los altos cargos y jueces corruptos, hasta los tuétanos, no se puede estar orgulloso. Pero lo cierto es que la mayoría de sus mensajes son de la opinión contraria, como el de Joaquín. Dice, ser español es todo un honor, es un privilegio que se nos ha concedido, viva España. O el de José, que nos cuenta que es catalán de sangre valenciana, pero que es español hasta la muerte. Y por último leemos el de Andrés, que lo acabamos de recibir. Dice, pues por supuesto, la verdad no entiendo todo este anti-españolismo cuando España es la envidia mundial en muchos aspectos. Sigan ustedes ya, sigan escribiendo y llamando. Y por supuesto sigan participando en nuestro barómetro. Pero antes recuerden esas declaraciones del cineasta Fernando Trueba. Vean. La verdad es que yo nunca me he sentido español, nunca, en mi vida, jamás, ni 5 minutos de mi vida me he sentido español. Estas fueron las palabras de Fernando Trueba al recoger el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de Cine de San Sebastián este fin de semana, un galardón que concede el Gobierno de España y que está dotado de 30.000 euros del erario público. Siempre iba con las selecciones de otros países. Debo decirte que yo, desde luego, salté de alegría cuando Pau Gasol metió el otro día la última canasta en el europeo de baloncesto. El cineasta madrileño dejó muy claro lo lejos que se siente de su país. Nunca he tenido ningún sentimiento nacional. Siempre he pensado que en caso de guerra yo iría con el enemigo. Cuando leía la historia siempre decía qué pena que España ganara la guerra de la independencia. A mí me hubiera gustado muchísimo que la ganara Francia. Un sentimiento que Trueba no ve incompatible con aceptar todas las ayudas económicas que recibe del Estado. Durante los últimos 25 años, el director de cine ha cobrado más de 4 millones de euros en subvenciones de ese Estado español del que reniega. Los ciudadanos se desentienden del Estado porque el Estado lo que se dedica es a controlarte, a castigarte, a vigilarte, en vez de a defenderte. Por su trabajo, El baile de la victoria recibió casi 850.000 euros. Poco menos se embolsó por la película del embrujo de Shanghái. En su último largometraje, El artista y la modelo, recibió más de 700.000 euros. Solo 2 de sus películas recibieron en taquilla un gran apoyo por parte del público. Niña de tus ojos y Belle Époque obtuvo una ayuda de 300.000 euros para cada una de ellas. Incluso por otros trabajos, como el documental del Milagro de Candeal, recibió más de 350.000 euros. Que me den un premio nacional a una persona como yo es medio incorrecto, ¿no? Un sentimiento que deja al margen a la hora de recibir las ayudas económicas de ese Estado español que no siente como suyo. Ha dicho Trueba, tenéis colgado en la página de ABC, en abc.com, Vieito, dice, pensé hacer una cosa simpática que no fuera en absoluto ni conflictiva ni provocadora. No se retracta en cualquier caso de lo que dijo. Y claro, oye, qué forma de ser simpático. Debería de haber sido coherente, ¿no? Haber dicho que como yo me siento español, a mí yo no voy a recoger el premio, y menos los 30.000 euros de pensión que lleva implícito.
Oye, yo tenía una buena opinión de Fernando Trueba. A mí me gustaban algunas de sus películas. Recuerdo su primera película, Ópera Prima, cuando yo era estudiante, y me quedé siempre con muy buen sabor de boca de su trabajo. Demasiado pretencioso y consiguió un Oscar, aunque yo creo que el Oscar se debía más a Fernando Fernán Gómez que al propio Trueba. Y hombre, hizo algo tan español como producir ese disco de Lágrimas Negras, que a lo mejor puede pensar que está en Suajili, o que se hizo en Vietnam, o que es de Siberia, pero no, es español, porque el Cigala y todo el repertorio de coplas como Torre de Arena, etcétera, etcétera, no puede ser más español, como es español tantas otras cosas, como lo es la sardana, la muiñeira, o tantas otras cosas que conforman la historia de España, que no se puede cambiar. A mí lo que me llama la atención es que efectivamente es una incoherencia tremenda, porque yo creo que lo honesto era decir, mira, yo no me siento español, os agradezco que me premiéis, pero renuncio. Por cierto, señor Lasalle, a ver si acierta usted mejor en otras cosas, porque lleva una nómina de señores que no quieren ser españoles y que son reconocidos por España, que ya puede el señor Lasalle, no sé qué influencias tendrá, pero ya puede ponerse a trabajar de otra manera. Pero lo curioso, y esta sí es una reflexión, es el autoodio. No hay nada más, no es mezquina la expresión, no hay nada más tonto, más inútil que el autoodio, que odiarse a sí mismo, que odiar a tu país, que odiar a tu entorno, que odiar a tu historia. Es una de las manifestaciones probablemente más pobres del espíritu del ser humano. El autoodio, que se da mucho en España, coincide con una bajísima autoestima. Yo os voy a dar, y no me quiero alargar, pero os voy a dar varios datos. ¿Sabéis cuál es el país que más autoestima tiene en el mundo, según un observatorio de Naciones Unidas? China. Yo creo que esto ya lo conté alguna vez. No. Los chinos están encantados de ser chinos, encantados. Están convencidos que son un gran país, que son una gran potencia, y no les falta razón. Son casi 1.200 millones de habitantes, pero los chinos están encantados. Los siguientes son los rusos. Los norteamericanos, que tienen bastante espíritu crítico en contra de lo que se crea, son los novenos. Y en la cola está España. España, los españoles tienen una pésima opinión de sí mismos y de su país. Y eso sí, opinan muy mal sobre España argentinos, venezolanos y españoles. Esa es la estadística, que es increíble. Mientras tanto estamos en el quinto país más seguro del mundo. El quinto país más seguro del mundo. El octavo país fabricante de automóviles y segundo de Europa. La tercera potencia turística del mundo. Uno de los países con mejor sanidad, a pesar de todo lo que digan los recortes, de mejor sanidad de él. Yo siempre doy un dato. Coger el globo terráqueo, le dais una serie de vueltas al globo terráqueo y buscáis una ciudad como La Coruña, 250.000 habitantes, que en el mes de junio de este año se registraron 5 trasplantes de corazón, que le cuestan al erario público cada uno 200.000 euros. Bien gastados, bien invertidos, faltaría más. Absolutamente anónimos y a personas que están en la lista de espera. A ver, ¿en qué ciudad, de qué país hay este tipo de medicina? Es un país seguro, con calidad de vida, con una de las más bajas mortalidades del mundo, la sexta, pero la segunda, o sea, con más esperanza de vida, pero el segundo país que menos mortalidad infantil tiene. Y podríamos seguir, ojo, sin embargo, el país junto con Luxemburgo que menos destina de su Producto Interior Bruto a la defensa. Somos el más bajo junto con Luxemburgo. Y también somos el octavo país del mundo que más destina de su Producto Interior Bruto al estado del bienestar. Pero hombre, ¿cómo puede odiarse a un país así? De verdad, ¿cómo puede odiarse? Imagínate lo que sería. A ver, espera un momento, Sergio, voy a preguntar al político, a José Antonio Monago, que probablemente tenga una opinión acreditada por sus correrías entre la gente yo creo que durante los tiempos de presidencia. Que se hacen eslóganes, sí, ¿no? Y quedan yeye y quedan aparentemente bien. Yo creo que Trueba es una persona reflexiva, al fin y a la postre es director de cine, y esa profesión yo creo que sí exige mucha planificación. Por lo tanto, cuando él dice que quería haber hecho una cosa simpática, no. Él ha dicho lo que sentía, lo cual se le ha puesto una etiqueta que le va a durar durante toda la vida, porque yo creo que si lo hubiera realmente pensado con profundidad no lo hubiera dicho, ¿no? Yo estoy con Vieito cuando decía no se puede uno autolesionar, no puede uno autoalimentar ese pesimismo español. Eso no puede ser moda en ningún caso, ¿no? Yo creo que es verdad que España es uno de los países donde reconocerse como español, como amante de tu patria,
para un sector puede estar mal visto, pero tenemos que ver que en todo el entorno desarrollado yo creo que esas características no se producen. Uno tiene profundo afecto y profundo sentimiento hacia su país, o debería de tenerlo, ¿no? Y a mí me venía a la memoria, escuchando a Trueba, a una persona que yo conocí, republicano exiliado en América, y después de muchos años volvió a España y dice que él lloró cuando llegó al puerto, venía en barco y vio la bandera de España y era republicano. ¿Por qué? Porque volvía a su país, por fin, ¿no? Es decir, al final ese sentimiento, que no es algo coyuntural, que es una historia, que es todo un recorrido compartido, con sus luces, con sus sombras, tiene que ser un motivo de orgullo, de satisfacción. Y no se puede decir yo no me siento español, porque yo la pregunta que le haría a Trueba, si lo tuviera delante, es: si no te sientes español, ¿de dónde te sientes? ¿No? Porque, ciudadano del mundo. No, bueno, pero eso queda muy bien, ¿no? Eso parece un anuncio de televisión. ¿Qué parte del mundo? Es algo tan... ¿Qué parte del mundo? Claro, es decir, ¿dónde te curan tus males? ¿Dónde abrevas con más, en fin, garantías de seguridad? Es renegar en definitiva no, es una forma de sentirse. De tu propia esencia. Eso es una forma de alguno. Chani, tú que procedes de la izquierda exquisita. Sí, A ver, bueno, ¿esto es una cosa implícita en la gente de izquierda? Esto de no sentirse español por aquello de que hay un cierto complejo. En un pensamiento que no viene de ahora. Pero en realidad lo que ha hecho Trueba ha sido españolear más que Lola Flores con eso. ¿Por qué? Porque no hay nada más español que renegar de España. ¿Entendéis? O sea, no hay un país que reniegue mal, lo decía Vieito. No hay nada más español que lo que ha hecho Trueba. Es que no hay nada más. Hay una parte... Es muy lamentable. Sí, pero si te estoy diciendo que esto le sentaría el fatal. Pero no hay cosa más, no ha españoleado nadie más que Trueba, con la excepción de Lola Flores, pero por el otro lado. Porque esta es una manera de ser profundamente español, que es renegar de España. Es algo que va, bueno, lo decía, mira, una encuesta en la Unión Europea nos daba el segundo país, pero los que más votábamos en contra éramos nosotros. Eso es sistemático. Mirad, hay una escena, no olvidéis que yo me llamo Antonio Pérez, el creador de la leyenda negra. Sí. Bien, secretario de Felipe II. Una vez hice un curso en la Universidad del Escorial y eran 10 autores en busca de su personaje. Sir Henry Kamen, el historiador británico, empezó a hablar de Felipe II. Había 54 universitarios españoles. Cuando empezó a hablar de Felipe II, trazó un rey, pues el rey más poderoso de su tiempo, con sus luces, sus sombras, un retrato. Bueno, se pusieron como llenas los alumnos, porque se habían creído que Carlos, su hijo, que era un pobre tipo esquizofrénico que apuñalaba al servicio, pues que era poco menos que un tipo que había degollado a Felipe. Dijo, y ya llegó un momento que Henry Kamen no sabía qué decir. Dice, oiga, yo no entiendo nada. Son ustedes los únicos, son universitarios españoles que se creen la leyenda negra, a pie juntillas. Dice, ni este señor me señaló a mí, que se llama Antonio Pérez, se la cree. Pero es que hay una frase de Bismarck que lo define exactamente. Dice, España es una nación indestructible. Los españoles llevan 500 años intentando cargárselo y hasta hoy, y esperemos que hasta el domingo, no lo han conseguido. Acabo con una cosa. A mí lo que me ha parecido de la Mehmet de Trueba es más esto. Es decir, pues si yo no quería... Efectivamente, siempre ha habido en el pensamiento de izquierdas una idea, sobre todo a partir de la dictadura. ¿Por qué? Porque de alguna manera Franco y la dictadura secuestró la palabra España, la bandera, todo eso. Y la izquierda cometió un error, en parte, de no rescatarla, como si ya estuviera manchada por la dictadura, como si fuera una joven violada que ya ha quedado con mácula. Hombre, Santiago Carrillo hizo lo posible por rescatarla, ¿eh? Recordarás aquel día en el Comité Central del Partido Comunista con la bandera de España y la corona, pero de esos tiempos a estos hay mucho cambio, porque hoy de la Constitución parece que no se acuerda nadie. Pero Trueba ha cometido además una memez enorme. ¿A quién se le ocurre escupirle a la clientela?
No, está corriendo la clientela. Luego y a la se mano quejarán. que le está No, pero te hablo del espectador. Especialmente notado. Pero hay otras formas de verlo también, ¿eh? Así la gente lo perdona todo, ¿eh? O sea, a ver, Isabel Margarita, existe eso de que hemos sido los brevemente, malos. Isabel, la gente primero lo perdona todo. Esto no pasará como la espuma cuando termine todo este debate nacionalista e independentista, etcétera, se olvidará y la gente seguirá o no seguirá, dependiendo de los gustos, yendo al cine a ver a Trueba. Por cierto, eso que decías de que nos ponemos a parir en la calificación sobre españoles, salvo que nos pillen al extranjero. Cuando vamos al extranjero y oímos hablar mal de España, saltamos como llenas, ¿eh? Eso me ha pasado a mí. Me imagino que esto no. Es decir, gente que me consta, que hace proselitismo, a las selecciones de fútbol, que no le gusta nada a España y, en fin, que nos pone de vuelta y media, gente española. Yo la he visto en el extranjero, a alguien hacer un comentario despectivo sobre España y saltar como llenas al cuello del otro. Es decir, que es verdad lo que decía Chani, es muy español ponernos a caer del burro. Pero, en fin, a mí me parece que Trueba se lo podía haber ahorrado por dos cosas. Primero, porque está recibiendo un premio nacional pagado con dinero público, y segundo, porque a mí me parece innecesario hacer este tipo de manifestaciones en un acto oficial delante de un ministro, sinceramente. Fue un acto de mala educación, además. ¿Puedo hablar? Es muy breve. A ver, vamos a ver. A mí primero, me parece que en muchos países hay representantes que se les eligen para concederles premios y los rechazan. Oscars, la Legión de Honor. Esto ha pasado, por ejemplo, el gurú de la izquierda en Francia. El señor Piketty le ofrecieron la Legión de Honor y dijo que no lo aceptaba porque a él le parecía que el Estado no tenía que elegir a los franceses ilustres. Es una opción y me parece respetable. Lo que hemos vivido en España con Trueba es una ofensa gratuita a los 40 y pico millones de españoles que no me parece procedente por nadie. Pero menos aún por un ilustre cineasta. Me parece que eso de atacar el sentimiento de los españoles, el decir que en las guerras iría con el enemigo, oye, que es una acusación muy gruesa. Todo lo que ha dicho Antonio. De España por eso, lo que yo creo que ha hecho el señor Trueba no sería de recibo en ningún país homologable, donde obviamente todo el mundo respeta que no se acepte un premio nacional o porque lo da un gobierno que, como decía Vieito, menuda colección de premios rechazados lleva este gobierno a la hora de elegir a las ilustres figuras españolas del mundo de la cultura. Pero dicho esto, que oye, pues puede ser mala suerte o les tienen especial manía porque no son simpáticos, todo es muy respetable, pero esa ofensa gratuita a los españoles, decir que en la guerra iría con el enemigo, decir que prefería que hubieran ganado los franceses en la guerra y en la independencia, que nos hubieran invadido, atacar al sentimiento de los españoles, de verdad que me parece muy mal, me parece criticable. Y lo que ha hecho hoy, mofarse ya, sin retractarse, de su actitud, porque yo he visto las imágenes ayer con el ministro, donde nadie se lo esperaba. Y con el delegado del gobierno, donde todos estaban estupendos y él la soltó ras y pensaba, supongo, que iba a haber una reacción que no la hubo. Yo felicito aquí al ministro de Educación porque estuvo lo suficientemente ágil para tirarle de las orejas. Él iba poniendo caras diciendo, no doy crédito, cambió el discurso y dijo, pues yo me alegro enormemente de la victoria de España en el baloncesto, tal. Y lo dejó ahí. Porque Trueba yo creo que buscaba la provocación y no la consiguió. Esto me parece un paso importante. Y dos, sí que creo que debería ser condenable por todos. No por cuestión de partido, sino por todos los que se sientan españoles en la convivencia normal y corriente, como la de cualquier país homologable, decir, oiga usted, por favor, no diga que en la guerra iría contra los españoles, porque uno, no quiere guerra, y dos, me parece una posición tan belicista, tan agresiva, tan incomprensible y tan gratuita que merecería ser recriminado por todos. Por lo tanto, y concluyo, a mí me choca que hoy, desde la izquierda y desde todos los, sin ningún tipo de complejos y sin vergüenza torera, se hubiera condenado lo que ha dicho el señor Trueba, porque no hay derecho a que se agreda así. Yo creo que la mejor forma de demostrarle de esta forma tan gratuita. Somos ¿Usted no quiere el premio? Y que estupendo. No estamos de acuerdo con lo que ha dicho es, incluso, a partir de ahora, si estrena una película, no se va a ver. No, pero incluso vas al acto y lo rechazas. Ahora, cobrar 4 millones de euros en subvenciones, aceptar los 30.000 euros por el ala y encima insultar y agredir a los españoles de la manera que lo ha hecho
hecho, pues no me parece de recibo. Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, lo matizas el... Vamos a ver, si yo lo matizo porque, bueno, primero tengo que reconocer que mi director de cine preferido es Fernando Trueba, por tanto, admito que puedo ser, digamos, más flexible o más complaciente con él. Pero eso de que los 50 y pico millones que se sienten ofendidos, pues habría que ir preguntar a unos cuantos a ver si es así. En todo caso, yo creo que ha sido una provocación, tú lo has dicho, Isabel, entre otras reflexiones que no puedo compartir, pero esta sí, ha sido una provocación de un tío que genial, porque Fernando Trueba yo creo que es un director cinematográfico genial, ha sido una provocación en un momento en que criticar el nacionalismo, en este caso el nacionalismo español, o aludir a los nacionalismos en general, referido también a los nacionalistas de Cataluña, en estos momentos en que el tema del nacionalismo está en primera línea del debate en cualquier sitio donde te asomes, pues a mí me parece que es un intento provocador con algún ribete anarquista, porque eso de decir que se alegra de que el equipo contrario gane o que gane la guerra el que ha atacado a los españoles, yo creo que tiene unos ribetes de humor anarquista indiscutibles. Paréntesis. Caramba. La invasión también es anarquista el debate entre historiadores, el debate entre historiadores sobre qué hubiera sido mejor para nuestro país, si la invasión de los franceses hubiera triunfado o no, es un debate abierto hace siglos y es un debate que muchas personas que no son criticables en absoluto defienden que España hubiera evolucionado de una forma más liberal, más abierta, que la democracia hubiera sido... Estoy a punto de terminar. Estoy reproduciendo un debate entre historiadores que está a la orden del día y que todos conocemos. Y por último, en homenaje a Fernando Trueba, mi director preferido, yo es que he disfrutado tanto, no sé vosotros, con Chico y Rita, con la Belle Époque, con La niña de tus ojos, El baile de la victoria, Too Much, El año de las luces, y podría seguir porque está aquí toda la lista. ¿No habéis disfrutado un montón? Sí, pero a partir de ahora no vamos a disfrutar, solo es una porque lo ha provocado. Margarita, claro que hay un debate abierto sobre la invasión napoleónica. Eso es decirte que los liberales de Cádiz estuvieron con España contra el ejército francés, pero quien acabó con todo el tema fue precisamente una invasión francesa. Quien pone aquí como rey absoluto a Fernando VII son los 100.000 hijos de San Luis. Los franceses. Eso sí, estos vinieron... A ver, no entremos en ese debate, que eso forma parte de la historia. Sí, podríamos abordar otro momento. Estamos hablando de una invasión francesa. Ellos sí tomaron 30.000 euros que ha aceptado el premio que generosamente... El señor Lasalle, sí, es verdad que es descriptible su gestión en la Secretaría de Estado de Cultura, porque cada vez que ha dado un premio, la verdad que ha tenido un ojo clínico. Pero con el acuerdo del ministro siempre, Antonio. Sí, bueno, da igual. Del ministro de turno. Lo que debemos reprocharle, más allá de que se sienta de lo que quiera, que no, como si quiere ser, no sé, Pernambuco, pero por favor, oiga, sea coherente usted. Es que eso es lo que yo quería. El premio nacional, hombre, y a los 30.000 euros, y a las subvenciones que ha recibido. Hay una frase de Winston Churchill que, junto con César y Napoleón, debieron decir todas las frases importantes de este mundo. Pues Churchill decía: los premios y los reconocimientos no se piden y no se rechazan. Y aquí en España pasa exactamente lo contrario. Hay un montón de gente que está pidiendo: oye, a ver si me dais un premio, a ver si me dais una medalla, si me dais un concurso literario, así. Pero decía Churchill, no se piden pero no se rechazan. Es decir, cuando te lo dan, no debes rechazarlo. Pero en todo caso, él tenía que tener la coherencia y la dignidad de haber dicho: mira, no me siento español, no me lo deis. No me lo deis, no voy a ir. O que yo es lo que le recomiendo a Trueba, si se quiere reconciliar ahora mismo, efectivamente yo creo que no le va a venir nada bien en la taquilla de la próxima película. Su película es el momento de devolver el dinero. Es decir, yo creo que mañana quedaría muy bien diciendo: miren, tienen ustedes razón, yo... o pedir unas disculpas en condiciones, no esto. Porque claro, Margarita podía haber hablado del nacionalismo vasco, que en una de sus manifestaciones más extremas generó un dolor enorme con casi 1.000 muertos y 40 años de terror. Pudo haber hablado de eso en San Sebastián. Pero no habló de eso. ¿Qué casualidad? Habló del español, claro. Habló del... Ridiculizó el nacionalismo. Pero no deja de ser curioso que pudo hablar de la cuestión catalana, que tiene ahora mismo una gran actualidad. No habló.
qué casualidad, fue a hablar de los españoles. Y mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Él de dónde es? ¿De Madrid, no? Una de las reflexiones, por eso, una de las reflexiones interesantes, vamos, que hay escritas sobre el supuesto pensamiento de Mahoma, que no es nada, dice que no te piden permiso para nacer, decía él. A ti, Margarita, te dijeron, oye, Margarita, ¿quieres nacer? ¿Quieres venir aquí a esta vida? No, pero estoy contenta de haber venido. Ya, por eso, pero no te piden permiso. No. Tampoco te dicen en qué familia vas a estar, ni en qué país. Pero una vez que ya has llegado por ese azar, o en fin, ya entraríamos en otras cuestiones morales e incluso teológicas, que ahora no es el momento y superarían el límite de este programa, pero yo creo que ya que has nacido en este país, que tienes una historia que heredas, que probablemente han protagonizado tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, etcétera, etcétera, esta actitud de desprestigiar permanentemente a tu país, de ese autoodio, porque hay que decirlo, el autoodio a ti mismo, a tus signos, a tu entorno, a tu familia, al pasado de tu familia, la verdad es muy tóxico. Al humor, es una patología, no, pero termino, dime. No, yo al humor no le concedo estas cosas. No, porque eso es la banalización del humor. Y a través de la banalización del humor acabamos en el odio, porque se ha utilizado el humor para envolver el odio. Entonces, y yo termino, Margarita, te dejo a ti. Cuando banalizas el odio a través del chiste y del humor, si esto era humor, que yo dudo que esto fuese exactamente humor, a mí me parece que él, insisto, tiene la gran oportunidad de devolver el dinero. Y todos quedaríamos encantados. Pues ¿sabes lo yo que creo te que digo? si mañana devuelve los 30.000 euros, todos le decimos, pues entendemos Pues que no te sientas español. ¿Sabes lo que yo y le devuelvas el propongo dinero? a Fernando Trueba desde aquí, desde este plató? Que dedique el dinero del premio a una nueva película, a una nueva genialidad. No, hombre, no, ya le dedicamos que disfrutaremos 4 todos los millones, españoles. Mucha subvención. de público. Yo creo que la clientela está un poco enfadada con él, ¿eh? Pero Ya, bonito. se le pasará. Se le pasará. Pero yo creo que aquí no humor se está no- hablando, perdona, aquí no se está hablando de las películas. Se está hablando de algo. Es la misma persona. Sí, no, sí. Es pero, inseparable. Perdona, no es. Claro que se puede diferenciar. A mí me puede gustar mucho la Belle Époque y Ópera Prima, pues es de esas películas con las que has crecido. Pero aquí me parece que él ha caído en un tópico absoluto. Es el tópico de ver la España negra y creerse la leyenda negra. que vamos yo a no concluir. estoy de acuerdo Esto- con eso, porque es una ridiculez. Es que, de verdad, Lo que pasa es que con yo eso no quieren entiendo por desprestigiar qué también España y lo el español momento político es una de cada fabulación. uno. Claro que tenemos sombras. Es decir, cuando la leyenda Pero negra un en poco el de franquismo, autoestima en ese la sentido no izquierda... vendría mal. Yo tengo autoestima por él. Me parece un gran cineasta. En el franquismo la izquierda cometió, desde mi punto de vista, un error que era desprestigiar la historia de España. Isabel la Católica era una señora que nunca se lavaba, Felipe II era un tipo que maltrataba a su hijo, Carlos III era un tipo que nunca se dedicó a gobernar, Carlos I, mejor dicho. Los Borbones eran todos tontos, y eso porque parecía que desprestigiando la historia de España se desprestigiaba al franquismo. La verdad es que Franco acabó muriendo en su cama y lo que hicieron ellos fue efectivamente inocular una especie de desprestigio global sobre la historia de España que no nos ha ayudado nada. Pero ese y a las pruebas desprestigio me global remito. de la historia de España venía Margarita. recogido, tú eres más joven que A ver. yo, en los libros del espíritu nacional que teníamos que estudiar. No era la izquierda española. En los colegios a donde yo asistí, que desde luego eran todo menos de izquierdas, teníamos el libro oficial del espíritu nacional con unas tapas verdes sí, que desprestigiaban todo esto. La izquierda entonces no decía nada. No. Estaba callada. No, hombre. que va, no estaba te callado, dejaré el libro, que lo guardo en casa. Yo recuerdo ese libro, pero dicho de ese ¿Recuerdas? paso, le dedicábamos media hora al mes. Porque era una María. Formación del espíritu nacional. Es una coña manera. A ver, José Antonio y Isabel, por favor, tenemos que... Solamente por no dulcificar las declaraciones, que me parece muy respetable, que admires tanto a Trueba, a mí me parece un gran cineasta, pero hay un antes y un después de estas declaraciones. Claro. Y no me parece que se pueda es un gran productor de música. Sí, y no se puede dulcificar lo que ha dicho, porque lo que ha dicho textualmente es: nunca he tenido un sentimiento nacional. Siempre he pensado que en caso de guerra yo iría siempre con el enemigo. Y luego añade, qué pena que España ganara la guerra de la independencia. Me hubiera gustado que ganara Francia. No habla del debate de la guerra de independencia,
yo creo que en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, no sería concebible que ningún cineasta, ningún escritor, ninguna persona a la que se le fuera a premiar dijera que siempre iría en la guerra con el enemigo. Es que me parece una salvajada de tal calibre que no se puede pasar por alto. Yo al señor Trueba, si lo tuviera aquí, le sentaría y le diría, a ver, dígame usted, ¿cuántos españoles le gustaría a usted que murieran? ¿Qué es esto de ir contra, que le gustaría que en la guerra ganaran los enemigos de los españoles? Pero esto usted no se puede decir, primero, ni en broma. Segundo, si es una humorada, que no lo creo, que lo que ha hecho hoy es salirse por aquí porque ve que le va a hacer daño en el bolsillito, cuando ha dicho los 4 millones de euros, ha dado una explicación y ha dicho, los 4 millones de euros no son para mí, son para la gente de la peluquería, vestuario, claro, para toda la tramoya. Bien, también son para él. Y claro, ha visto que esto le va a doler el bolsillo. Y entonces lo que ha hecho es decir, no, esto era en clave de humor. Mira, si se dice algo tan serio como decir que quieres que en la guerra estás con el enemigo de quien te está dando 30.000 euros y te ha dado 4 millones de euros para empezar a hablar, lo que tendrías que haber añadido esto es, evidentemente, es una broma. Porque claro, se puede tomar muy mal. Yo, insisto, creo que nadie, ningún país de los que nos vivimos, y no hablo de exaltaciones nacionalistas, hablo de convivencia y de gente respetable. A mí alguien que dice que lo que desea es que ganen en las guerras los enemigos y por lo tanto que mueran los españoles, me parece poco respetable, la verdad. Creo que la gente hará bien no yendo a ver Trueba. Voy a darle la razón. En la guerra contra los franceses cabe una posibilidad. 300.000 españoles. ¿Me permites un segundo, Antonio? Cabe una posibilidad. A lo mejor resulta, vamos a interpretarlo, a lo mejor resulta lo que quería decir. Señores vascos, yo que soy de Madrid, no, por tanto, no se sientan ustedes tan vascos, que no hace falta sentirse tan vascos. Señores catalanes, no monten ustedes el lío este que están montando, no lo monten, que yo que soy de Madrid, cabe que sea. Lo que pasa es que lo pudo haber explicado de esa manera. Yo lo he interpretado así. Me lo pudo explicar de esa manera. El discurso no tiene muchas interpretaciones, tiene la que se ha oído y listo. A ver, José Antonio Morado, vamos a... Y además yo no creo, como se ha podido decir aquí por parte de algún compañero, ¿no? que lo ha dicho en clave de humor, si se le ve en la cara, que no lo ha dicho desde la profunda convicción que tiene de lo que acaba de decir. No hizo una muesca de sonrisa, no hizo una pequeña ironía, no estaba en un debate intelectual de historiadores que hacen suposiciones de cómo estaríamos si se hubiera vencido la guerra por parte de Francia o por parte de España. Lo ha dicho desde su convicción, pero yo creo que lo importante es, por un lado, que si él realmente no lo siente, pida disculpas. Es algo tan simple como eso. Cosa que no ha hecho. Cosa que no ha hecho ni parece que vaya a hacer. Y por lo tanto a mí me parece que retrata mucho y va a caerle ese mito que tenéis algunos de Fernando Trueba, pues habrá venido abajo, porque ese es el director. Por otro lado, las películas de Trueba tienen brochazos de Vietnam, no, ni de Mongolia, los tiene de España. Es decir, te digo que no hay cosa más español que Trueba haciendo eso. Yo creo que es el progre español en estado puro. España es facha, hombre. Es lo que está diciendo. ¿Vosotros imagináis que Gasol, en un arrebato, cuando estaba jugando, hubiera tirado canastas con la portería de España? Claro. Yo no me siento español. Gasol no es un intelectual. Trueba sí. Probablemente es más inteligente que Es que Viriato es facha. Es que es facha la bandera. Agustina de Argón, ¿para qué te voy a contar? Es facha el caballo de Espartero. Pues yo creo que Gasol es más intelectual en su forma de actuar. No, pero hay, ¿por qué hay este elemento, esto que subyace? Si me permite. La propia palabra es facha. España, a ver, es facha. Si venga, sí, cierra. No lo entendéis. Hay un consejo que suelen dar. Estoy haciendo una caricatura, esto sí, pero es una caricatura. Pero sabéis que cuando te hacen un elogio la gente trata de decir no, pero yo no me lo merezco, etcétera, etcétera, y los expertos en comunicación lo que te dicen es cuando te hagan un elogio, cuando te den un premio, simplemente di gracias y te evitas un montón de problemas. Eso como primera reflexión. Y como segunda reflexión tenemos una opción personal que yo me la suelo aplicar a mí mismo y es cuando un personaje público o una marca determinada hace algo que no me gusta en absoluto, dejo de comprar esa marca,
dejo de ver sus producciones artísticas, etcétera, etcétera. Entonces, el que esté muy enfadado con Fernando Trueba, yo lo que le recomiendo encarecidamente es que deje de ver sus películas y ya está, se acabó el problema, ¿no? Oye, mira Pedro Almodóvar. No estoy diciendo que yo lo vaya a hacer, pero me parece que es la mejor opción. Ya lo he pensado, Pedro Almodóvar, que desde que ha hecho esas cosas va de fracaso en fracaso en las últimas películas. O Penélope porque efectivamente Cruz. tiene la mitad de su público, no le ha ido. ¿Me permites que cuente una anécdota en la línea de lo que acabas de decir tú de Unamuno? A Unamuno le entrega un premio nacional Alfonso XIII y le dice Unamuno, es un premio que me merezco. Y le dice Alfonso XIII, hombre, don Miguel, a mí habitualmente siempre me dicen que no se lo merece. Y todos los anteriores decían que no se lo merece. Y dice Unamuno, y tenía razón. Genial, es genial. Eso es lo que tenía que haber dicho. Hablando de Unamuno, la anécdota con el rey, no tiene nada que ver, ¿no? Pero ha sido también muy comentado este fin de semana el tuteo de nuestra querida colega de Telecinco al rey Felipe, que fue una cosa también, no sé si fue por los nervios, le traicionaron los nervios, o el colegueo llega ya al extremo por parte de algunos colegas nuestros que consideran que, bueno, pues el rey forma parte un poco del paisaje normal, oye, ¿qué tal estás, colegui? ¿Cómo lo llamamos? No sé, sorprendió mucho lo eso. Luego parece ser que por el pinganillo le dijeron, oye, a la cuarta vez. Que estás hablando con el rey, hombre, trataré de usted, que menos. De usted no. Que por respeto hay que tratar a las personas siempre, que no. Pero vamos, en general a todo el mundo, y al rey mucho más. Pero esa es una reflexión también muy interesante. En los Estados Unidos, cuando se redacta la Constitución, deciden cuál es el tratamiento que le hay que dar al presidente. Y hay un gran debate. Y entonces dicen que sí, hay que tratarlo de ilustrísimo, de tal. Incluso hablan de majestad. Y deciden que es el tratamiento que se le da al rey en España. Dicen, hay que llamarle señor, nada más. Porque la honorabilidad, lo digo porque aquí hay el muy honorable, la honorabilidad la hace la trayectoria personal de cada uno. Y esa reflexión la hicieron los norteamericanos hace 250 años. Para no equivocarse de usted. Aquí cuando traemos a alguien, José Antonio Mónaco ha estado aquí de invitado en calidad de presidente de Extremadura y como tal se le trataba de usted. En protocolo, al rey estaba no. En ese sentido. Ahora, viene como protocolo al rey y usted no. Nos tuteamos. Pero en tanto que es presidente de Extremadura hay que tratarle como representa a todos los extremeños. Claro, hombre, por lo menos por respeto, salvo que en un momento te dice, oye, quiero que me tuteéis todos. Aquí quiero, bueno, eso es distinto. Paula, cuéntanos, ¿qué comentarios ha recibido? A nuestros espectadores también les tratamos de usted aquí en la recepción. Claro. Vamos a ver ahora mismo porque tenemos ese barómetro en este momento en 64% de ustedes que sí que está orgulloso de ser español frente a un 36% y a esta hora los mensajes, los tweets acaparan sobre todo el nombre del señor Trueba. Dice, por ejemplo, Elena, lo de Trueba es bochornoso, ofende a los españoles, dice que se quiere ir con los enemigos de España, que no le den subvenciones. Domingo, a este señor, si nos queda algo de dignidad, no darle ningún premio, que se vaya lejos. En la misma línea, Crispín dice, sí me siento orgulloso y eso que yo no recibo subvenciones. Otros reciben cuantiosas cifras y se avergüenzan de la mano que les ayudan. En esta línea también Luis apunta, sentirse orgulloso de ser español está por encima de los partidos políticos. Y por último leemos el de Silvia, dice, lo que falla aquí, se refiere a este país, son los gobernantes que han dejado un país del que no se puede estar muy orgullosa. Bueno, pues sigan ustedes opinando, sigan ustedes comentando y por supuesto sigan votando. Varias miles de llamadas se han producido ya en el barómetro que hemos planteado, porque es verdad que es una pregunta que suscita interés, la medida en que el comentario también suscitó mucha reacción en contra y mucha indignación y malestar. Pero bueno, en fin, forma parte ya de algunas de las salidas de pata de banco de esta gente que se consideran intelectuales. Yo me estoy acordando ahora, y lo tengo que decir en honor a la verdad, yo me acuerdo hace un año en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que invité al ministro Wert y fue a ver una de las obras. Y cuando se sentó en la grada, hubo gente que empezó a silbarle. ¿Y sabes quién le defendió? Encarándose al público, Juan Echanove, que estaba delante. Fíjate que y le empezaron a pitar a él. Luz, desde el punto de vista ideológico. Claro, del y le PP. empezaron a pitar a él. Y yo, que tengo mucho aprecio por Juan Echanove, le mando un abrazo desde aquí. Él no entendía, él decía con gestos, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Por qué le pitáis? Y me dice, es que es mi ministro, aunque no comparta nada ideológicamente con él, es una cuestión de educación. Efectivamente. Y yo creo que lo que ha hecho Trueba, en definitiva, es eso. Es decir, te doy un premio, envuelta además en la bandera de España, para más, la habéis visto, ¿no?
El lacito, sí. La bandera, ¿no? El lacito con la bandera. Exacto. Y le da el premio económico. Va allí que, por lo tanto, consiente con el premio que le da el ministerio de un gobierno, en este caso, del de España. Joder, y dice que no te sientes español, pero esto es una cosa... Yo, por eso ahora que estamos hablando también de baloncesto, es como sale uno allí a jugar a la cancha y dice, es que yo no me siento español, es que yo no me siento motivado. Oiga, pues no vaya usted, no vaya usted. No juegue con la selección, sea usted coherente. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema. Hablando de mala educación, oye, el que se está poniendo ya especialmente maleducado y jartible es el presidente Mas. Está de verdad, está faltón además. Mas está faltón. Ya pide un corte de mangas para el PP, para el PSOE, para Podemos, en fin, esta salida Obama. También para Obama, para todo el mundo. Y eso optó porque el Banco de España hoy también le ha recordado, como el otro día los bancos, le han recordado que claro que hay un riesgo de corralito si Cataluña se independiza y que la gente, para evitar que salga el dinero, pero vamos, a expuertas, pues tendrán que hacer un corralito para que se produzca esa fuga de capitales. De eso vamos a hablar después. Pero antes... vamos a ocuparnos de una vertiente del caso Gürtel, desde el punto de vista legal, que se ha hablado poquito hasta ahora, pero que en su momento yo creo que cuando llegue el momento tendrá también bastante debate y polémica de por medio. Esto que está pasando ahora mismo en relación con la vertiente legal del caso Gürtel a la que me refiero, demuestra hasta qué punto en España todavía hay quienes aplican la llamada ley del embudo sin pudor alguno. O sea, la estrecha para los demás y la parte ancha para ellos. O sea, para los que quieren la parte ancha, jueces que han pasado por el Poder Judicial tras ser nombrados por el PP ya no pueden juzgar un caso que pueda afectar al PP, como este del caso Gürtel. Sin embargo, no objetaron nada cuando, por ejemplo, el magistrado Garzón, diputado electo por el PSOE y perfectamente alineado con la izquierda, abrió la instrucción de este mismo caso Gürtel. Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López de la Audiencia Nacional están pendientes de que se resuelvan los escritos de recusación y alegatos correspondientes para saber si ellos van a juzgar o no el caso Gürtel, porque como saben ustedes han sido recusados por su afinidad, cercanía con el PP, porque fueron en su momento elegidos para el Poder Judicial por el PP, etcétera, etcétera. Esto ha generado cierta polémica, lógicamente, en el mundo judicial, pero también en el ámbito político. Teresa Fernández nos pone al día. La historia se repite una y otra vez. Entramos en periodo electoral y el PSOE comienza la partida de dardos. Sus dianas favoritas son los jueces. Si tienen cualquier tipo de vinculación con el Partido Popular, mejor. Y si no, ya le encontrarán las vueltas al susodicho. Lo hicieron con la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE de Andalucía y quisieron apartarla de la instrucción vinculándola al Partido Popular y no lo consiguieron. Ahora les ha tocado a los magistrados encargados de enjuiciar el caso Gürtel, Enrique López y Concepción Espejel. Estos jueces ya tienen sustitutos porque fueron puestos en duda por el PSOE y por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, por las relaciones que han mantenido con el Partido Popular. En concreto, reprochan a Concepción Espejel mantener una relación de amistad con la dirigente del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y de haber sido elegida por su partido como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, el juez López reconoce que ha participado en cursos y conferencias organizados por FAES, la fundación privada vinculada al PP desde su creación, y que es un gran laboratorio de ideas para la formación conservadora, pero sostiene que esta circunstancia no determina una relación indebida con el PP que pueda suponer una quiebra de su imparcialidad. Pero al PSOE poco le importan sus argumentos con tal de hacer ruido de cara a las elecciones. Por cierto, ¿se acuerdan ustedes del juez Baltasar Garzón, que se presentó como candidato a diputado por el Partido Socialista en 1993 tras ser nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas? ¿Y los socialistas? ¿Por qué no protestaron entonces? Bueno, yo insisto, creo que aquí se puede advertir cierta ley del embudo. Hemos invitado a Manuel Marín, que es periodista del equipo de dirección de ABC, especialista en temas de tribunales, y que ha seguido o sigue con especial atención este hecho, sobre el que quiero que después comentemos todos. Manolo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, ¿por qué no pueden Espejel, Concepción Espejel y Enrique López, según la recusación, juzgar el caso Gürtel? Bueno, hay varios motivos. En el caso de... son distintos, tienen una misma base, pero son distintos. En el caso de Enrique López, porque las distintas acusaciones del proceso le acusan de haber recibido como asesor de FAES o por haber participado como colaborador o como conferenciante en FAES 11.000 euros a lo largo de distintos años en distintas conferencias. Por otro lado,
se recuerda que él estaba, cuando él fue propuesto para ser magistrado del Tribunal Constitucional por parte de la Asamblea de Madrid, se dice que había 4 de los diputados autonómicos del PP, hoy acusados en el caso Gürtel, que votaron a su favor. También es verdad que se dice que llegó al Consejo General del Poder Judicial por la vía del Senado, efectivamente por una mayoría absoluta del Partido Popular en su momento. Un cuarto motivo es que Enrique López es cuñado de un socio de referencia de José Luis Ulibarri, que es uno de los empresarios que también está acusado. Y en quinto lugar, que fue nombrado magistrado del Constitucional, del que después tuvo que dimitir, fue nombrado magistrado del Constitucional por un gobierno en cuyo Consejo de Ministros estaba sentada Ana Mato, que a su vez estará en el banquillo de este caso Gürtel como partícipe a título lucrativo por los presuntos delitos del marido, ¿no? Todo eso inhabilita, si lo comparamos con otros casos, insisto, a Enrique López para que pueda juzgar el caso Gürtel, luego iremos con Concepción Espejel. Es interpretable, vamos a ver, es muy interpretable por varios motivos. Probablemente, yo no soy jurista, pero probablemente si nos atenemos al espíritu de la ley, que dice que uno podrá ser recusado si tiene un interés directo o indirecto en la causa, y en segundo lugar, si tiene una amistad manifiesta o una enemistad manifiesta con alguno de los acusados, puede ser recusado. Es más, probablemente él se apartaría, ¿no? En este caso es interpretable cuál es ese interés directo. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de López? El fiscal, por ejemplo, no ha dicho que hay que recusarlo. El fiscal ha pedido que se indague precisamente pues en FAES, cuánto ha cobrado, cuántas veces participó, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gran trampa de todo esto es que las acusaciones están planteando que por una mera cuestión de afinidad política debe apartarse. Entonces, la afinidad política no es un argumento jurídico per se que inhabilite a un juez o que permita su recusación o lo inhabilite para juzgar un caso. No es así. Tampoco. La APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, precisamente en un comunicado lo que pone de manifiesto es eso. Y diga, si hacemos eso, podemos recusar a 1000 jueces. Bueno, es que tú imagínate cuántas veces, pues por ejemplo en Cataluña, el famoso juez Santiago Vidal, que es un reconocido independentista, que está participando, como ha publicado ABC varias veces, en la redacción de una especie de constitución paralela para la Cataluña separada, por la mesa de este señor han pasado numerosos casos en los que afecta a CIU, en los que afecta a Esquerra Republicana, a directivos o a cargos de estos partidos y de la causa independentista. Por eso hay que inhabilitarlo. Tú recuerda el caso, por ejemplo, habéis hablado de Baltasar Garzón, podemos hablar de casos en los que el fiscal general del Estado, o siendo fiscal en el Tribunal Supremo o en la Audiencia de Madrid, y después siendo ministro, el fiscal Fernández Bermejo, ha participado en cacerías con personas que después... Con el propio Garzón, exactamente, cuando empezaba a instruirse precisamente el caso Gürtel. O por ejemplo, ¿eso no inhabilitaba ya a Garzón, según esta teoría, para que hubiera seguido instruyendo el caso? A más, la recusación de Enrique López la tiene que resolver un compañero suyo de su sala en la Audiencia Nacional, que fue vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del Partido Socialista. Se abre un debate. ¿Podría Enrique López recusar a su vez al juez que tiene que decidir sobre su recusación? Porque si su recusación se basa en que tiene una afinidad ideológica con el PP, lo cual es muy subjetivo y muy interpretable, insisto. Si eso es así, ¿podrá él recusar a su vez al juez que tiene que decidir porque fue propuesto en su día por el PSOE? Enrique López tiene razón en una cosa, es decir, cuando él lo nombran vocal del Poder Judicial por parte del Senado con mayoría absoluta del PP, también votó ahí el Partido Socialista. Es decir, se acordaban los nombramientos de tal manera que a los vocales del Consejo, los vocales del Consejo que iban propuestos por el PP les avalaban PP y PSOE, y viceversa, a los del PSOE les avalaba también el PP. Era lo razonable. ¿Por qué digo que es todo interpretable? Bueno, pues porque es verdad que en su día hubo una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que vino a sostener la tesis de que basta la mera apariencia de falta de imparcialidad para recusar a un juez. No recusarlo, pero para que se tenga en cuenta. En el caso de Concepción Espejel, ¿cuáles son cuestiones que se plantean para recusarla? Ella fue elegida vocal del Poder Judicial por el Senado, cuando en el Senado había una mayoría absoluta del PP,
Y además, siendo senador Bárcenas, es decir, teóricamente Bárcenas votó el nombramiento de Espejel, claro. Ni Bárcenas conocería quién es Espejel, ni Espejel sabría quién es el señor Bárcenas. Si vamos a imaginar Bárcenas que iba a acabar un día a cabo. Y luego, y luego hay un detalle más que también lo han añadido como motivo, y es que en la entrega de una condecoración a Concepción Espejel por parte de María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, la llamó Concha. Bueno, no sé si eso refleja una amistad específica que la inhabilite para juzgar. Antes comentábamos el caso de Baltasar Garzón a la hora de instruir. Efectivamente, el caso Gürtel lo instruye y empieza esto a andar precisamente en una cacería que se hizo célebre en Sierra Morena, vamos. Y ahí estaban, en esa cacería, los que estaban preparando todo el proceso. Vale. Pero fijaos, más recientemente, mira, si te pones en este plan, mira, vas buscando, hay ejemplos por todos lados. El sustituto de Ruz, José de la Mata, que es el actual instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, que ha sustituido, todo el mundo le conoce, que está instruyendo actualmente. Al juez Ruz. Bien, pues fue secretario de Estado de Justicia, tuvo un cargo en el Ministerio de Justicia con Francisco Caamaño, y del gobierno socialista fue director general de algo así como la modernización de la justicia, que era su cometido. Bueno, pues él estuvo con Caamaño en la etapa socialista y ahora instruyó una causa contra el PP. Y los socialistas no dicen nada. Oiga, pero no es el único caso, es que hay muchos más. Por ejemplo, el ponente de la causa de Camps, la de los trajes, el ponente se llamaba Joan Climent. Joan Climent fue un hombre que estuvo de político con Joan Lerma en la Generalitat Valenciana. Trabajó para el gobierno socialista y luego juzgó y encausó al que fue presidente del Partido Popular y presidente de la Generalitat. Y como estos hay muchos casos, a mí me preocupa que la justicia no sea independiente y no creo que lo sea. En España tiene que mejorar muchísimo la independencia de la justicia. Pero hombre, habrá que medir por la misma vara a todos los jueces y en todos los casos. A mí me pasma que el sustituto de Ruz sea un alto cargo socialista anteayer. Como me pasma y me deja perpleja que Baltasar Garzón fuera no un secretario de Estado en el gobierno de Felipe González, fue el número 2 de la lista de Felipe González. Y este señor se puso a instruir una causa contra un gobierno con el que había estado de número 2 en la lista. Vamos a ver, la justicia no es independiente en España. Creo que el sistema de nombramiento de los jueces es francamente mejorable. Ya lo dijo Guerra cuando cambió la ley del Consejo General del Poder Judicial, que a España no la iba a reconocer ni la madre que lo parió, y lo consiguieron. Y lo malo es que luego esto no ha mejorado a los niveles que tenía que haber mejorado. Es un escándalo. Yo no digo que Enrique López, que me parece que no sé si tiene motivos porque simplemente haber ido a cursos de FAES o haber sido magistrado del Constitucional, pues a lo mejor no hay motivos porque no tomaría una decisión prevaricadora ni injusta, pero a lo mejor no estaría de más que se autorrecusara. Pero como él, todos los demás. Pero vamos a ver, recientemente, Isabel, y os pongo en suerte otro ejemplo más. Recientemente era archivado el caso por presunto tráfico de influencias de José Blanco, siendo ministro de Fomento, ya sabéis, en el tema Pokémon, tráfico de influencias. Bueno, 3 jueces progresistas del Tribunal Supremo son los que deciden que hay que archivar eso. Y entre ellos, hombre, casualmente hay alguien, Carlos Granados, del que yo no tengo nada que objetar como juez del Supremo, o sea, un juez extraordinario, pero en su día también fue fiscal general del Estado con el Partido Socialista, cuando era ministro de Justicia, Juan Alberto Ello. Y eso, no es causa. Oiga, si tú pones, por eso digo, si tú mides con la misma vara y aplicas la ley estricta que se quiere aplicar en el caso de estos 2 jueces, pues tendrías que haber pedido que estos señores, que aquí se hubiera abstenido, por ejemplo, el señor Granado. Usted participó en el gobierno socialista, no puede decir sobre alguien que era muy significativo en el PSOE y en el gobierno de Zapatero. Hoy ahora mismo, eso es eterno, es decir, hoy ahora mismo en el Tribunal Supremo sigue estando el caso de los ERE, y en el Tribunal Supremo, en la Sala de lo Penal, está Cándido Conde Pumpido, que fue ayer fiscal general. Yo estoy de acuerdo con Isabel en que el sistema es mejorable, el sistema de elección, y que probablemente haya una apariencia de falta de imparcialidad en la justicia. Hay evidentemente una politización en muchos de los ámbitos, pero yo lo que creo realmente es que si nosotros generalizamos la idea de que cualquier caso de corrupción o cualquier caso que tenga una relevancia pública con cargos políticos va a terminar siendo archivada
porque hay jueces afines, nos estamos equivocando, y yo creo que basta con mirar un poco a nuestra trayectoria como democracia sólida, desde el mismo instante, por ejemplo, en el que un tribunal, en el que no había una sala de lo penal del Supremo, en el que no había una apariencia precisamente de ser de derechas o de centro derecha, se condena a toda la cúpula del Ministerio del Interior en el caso Gal. Y a partir de ahí hemos visto sucesivas muestras de... Sí, hombre, Manolo, pero también hemos visto las contrarias. Quiero decir, a mí creo que en la justicia, la verdad, tenemos muchos casos que escandalizan mucho. Para empezar, los casos de Pujol. Mira, la última noticia es que hoy hemos conocido a través de una revista que manejan 32 millones de euros, 32 millones de euros. Y esto no es nuevo, ni es de hoy. Llevamos años y años denunciándolos, muy pocos, sí, pero los casos de corrupción, entre otros el periódico en el que estás, de los Pujol. La justicia nunca se le ha excitado el celo de oficio, y cuando se han abierto casos contra los Pujol se han guardado y se han archivado. Tenemos el caso de Banca Catalana, que has reconocido los propios fiscales, Mena y Villarejo, las presiones políticas que tuvieron. Evidentemente que en España, y yo sí creo una cosa muy grave, lo creo, y soy responsable de lo que voy a decir, creo que si te llamas José Blanco o Pepe Bono, te juzgan de una manera, es decir, te archivan las causas, porque es asombroso. Los argumentos que utilizó el Tribunal Supremo, y yo me leí el auto de archivo, de la causa de José Blanco, con unos SMS pillados infragantis, donde se le dice, vamos a hablar con el alcalde socialista para que te den una concesión que te habían negado y para que puedas hacer los negocios. Es que le pillaron con el carrito del helado, y el Tribunal Supremo de este país lo archivó. Lo de José Bono, un señor que ha vivido en teoría solo de la política y que tiene una hípica, áticos, dúplex, unos tejemanejes de aquí de Ordago a la Grande, y el Tribunal Supremo dice que no ve indicios suficientes racionales para un enriquecimiento, el mismo tribunal que por 4 trajes, que no digo que no hubiera que juzgar la situación de la Generalitat Valenciana, pero que por 4 trajes se dedican fiscales 3 a investigar y a investigar a otro presidente de una comunidad autónoma, como fue Camps. Y es verdad que luego le absolvieron, pero quiero decir que hay en este país, depende de quién seas, te van a juzgar y te van a meter tus causas en un cajón o no. A las pruebas me remito. Oye, déjame que salude, perdóname, Vieito, ya sé que te habéis pedido la palabra y vais a opinar, pero voy a saludar a Ignacio Gordillo, abogado y fiscal en excedencia, para que nos dé su opinión sobre este particular. Don Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, ¿qué opinas tú sobre estas recusaciones? Si crees que deben ser los magistrados que juzguen el caso Gürtel o no. Bueno, yo creo que la conducta de los señores Enrique López y Concepción Espejel es correcta, porque está por la ley así previsto. Estas personas estuvieron en el Consejo General del Poder Judicial, ahora son magistrados de la Audiencia Nacional. Indudablemente no hay ninguna causa de recusación, ni amistad, ni enemistad, ni interés, etcétera. Indudablemente con toda legalidad. Pero lo que es cierto es que seamos sinceros. Yo creo que son 2 personas totalmente imparciales, pero una cosa es serlo, otra cosa parecerlo. La imagen, yo creo que estéticamente no está bien visto que esas personas que les ha asignado un partido político, ya sea el Partido Popular, y que ahora casualmente ese partido político está en el banquillo como responsable civil, pues lógicamente yo creo que la imagen no es buena. ¿Pero a qué se debe todo esto? Y yo creo que la idea es clarísima, no es culpa de estas 2 personas, unos magistrados muy honorables y realmente una imparcialidad que no hay ninguna duda. ¿A qué se debe? Pues se debe a la politización de la justicia, porque esto viene ni más ni menos que por el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos políticos, que es una vergüenza que todavía sigamos hablando de vocales que son del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, del partido, el PNV, etcétera. Y eso se podría haber evitado, incluso en esta legislatura se había evitado y seguimos igual. Y que se ha politizado la justicia ahí es evidente, como el nombramiento de magistrado del Constitucional, que lo nombran los políticos, como el fiscal general del Estado, que lo nombra un partido político. Yo creo que todo eso se tenía que haber evitado. Y estas consecuencias es que ahora se pone en entredicho la conducta, que creo que es irreprochable, pero que la imagen no es así, de 2 magistrados que no tenían que haber sido votados, nombrados en el Consejo General del Poder Judicial por los partidos políticos, sino por los propios jueces o cualquier otro sistema, menos el actual, que lo nombren los partidos políticos, que yo creo que es aberrante en un sistema democrático, ¿no?
Bueno, pues esa es la opinión de Ignacio Gordillo. Gracias, Ignacio. Un abrazo fuerte. Buenas noches, Antonio. Gracias a vosotros. Ignacio Gordillo. Bueno, hay que decir que la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación más importante, sí que ha considerado que no deben ser recusados porque eso es cuestionar efectivamente la independencia de todos los jueces, o muchos jueces de la Audiencia Nacional Suprema. Opiniones por aquí, José Antonio, Chani y Margarita. Sí. Creo que tiene que quedar clara, y es que estamos hablando de dos magistrados de reconocido prestigio y de reconocida solvencia. Es decir, esto no son magistrados que hacen escuchas ilegales a los presos en sus relaciones con los clientes y le tienen que anular las actuaciones. Son dos juristas de reconocido prestigio en la impartición de la magistratura, y esto tiene que saberse. En segundo lugar, yo creo que es muy importante, aquí nos ha dicho, sobre todo porque hay mucha confusión en este tema, no son dos magistrados que piden que la causa le llegue a ellos, sino que se le ha turnado y les habrá llegado. Es decir, no lo han pedido ellos. ¿Les ha llegado de pura casualidad? Sí, claro que ha sido por turno, porque si está diciendo lo contrario, tendrías que salir de aquí del plato y poner una denuncia, porque tendrías que... Pero puedes dudarlo, sin necesidad de poner denuncias. Hombre, hay algunos que no se sienten ni españoles y reciben el dinero como para no dudarlo el tema este, ¿no? Pero aquí la clave está en amistad declarada, enemistad manifiesta, eso está tasado por la ley, ni hay amistad declarada ni hay enemistad manifiesta en las causas que están llevando y no tienen ningún interés. Por lo tanto, poner en duda dos magistrados de reconocido prestigio y además que no han pedido que la causa le llegue a ellos, a mí me parece que son muchas presunciones, pero como en tantos temas podemos opinar. Dicho esto, el procedimiento de recusación está perfectamente tasado en la ley. Es decir, todos tenemos derecho, evidentemente, a opinar, pero está tasado. Si no se vence esa amistad declarada, esa enemistad o amistad manifiesta, enemistad declarada, ese interés legítimo, porque podríamos llegar al absurdo, tendríamos que hacer un registro de magistrados para saber exactamente dónde dan clases, cuánto cobra cada uno, dónde están cada tiempo, cómo le llaman en los actos sociales, si te dicen Concha, si te dicen Pepe o si te dicen Tutu. Es decir, al final, y es poner en duda... Pues Antonio, voy a recordaros que precisamente uno de los asuntos de los que Garzón se libra, si no recuerdo mal, Isabel, es de la cuita que tenía pendiente en función de que había dado cursos en Nueva York, ¿verdad? Sí. Con dinero del Santander. Sí, y eso, sin embargo, y él juzgó y decidió sobre algo que afectaba al Santander en su día. Sí. Y eso no se consideró que hubiera cuestionado ni mucho menos su independencia judicial a la hora de dictar sentencia. José Antonio Monago, una cuestión, que tú has sido presidente de una comunidad autónoma, o sea, de un gobierno regional, cuando se nombra a un alto cargo, ¿es porque es un nombramiento de confianza, sí o no? Porque yo te voy a hacer una matización. Del consejero en mi caso, de turno. Yo no sé cómo lo harán los demás presidentes, pero yo cuando he sido presidente en muchos casos han sido técnicos porque confiaba en su solvencia técnica. Yo he tenido muchos altos cargos en mi gobierno que no eran del Partido Popular. Bueno, pero si uno, por lo tanto no se le puede poner la tacha de que son del Partido Popular. Pero si uno va de número 2 en la lista de Felipe González, o uno es secretario de Estado o secretario de Justicia de cualquier parte o director general de Justicia con un gobierno y está trabajando para ese gobierno con una adscripción política, yo creo que las causas las causas de recusación deberían ser ampliables para no dañar precisamente la imagen de imparcialidad de la justicia. Y debería decirse, oiga, cualquier persona que ha tenido un cargo de designación directa y que luego vuelve a su puesto de juez, deberá abstenerse en las causas relacionadas con los partidos políticos propios y contrarios. Que si no... Yo veo dos elementos... A ver, Chani, venga, si todos tenemos... Primero, que la vara ha de ser una. Y no me vale la doble vara de medir. O sea, eso está claro, que hay una doble vara de medir sistemáticamente por un lado y por otro. Y en este caso, oye, lo dice Manolo, hay una instancia que resolverá si hay recusación o no. Pero lo que no se puede es someter a juicios políticos de parte. Y estamos aquí no en un juicio político, no en un juicio real de recusación. Se está haciendo ya un juicio político de parte. Me parece que hay una doblez en este sentido enorme. Claro, habría que hacer un registro, si no de jueces, de quién ha estado con este gobierno o con el otro. Pero es que yo voy a ir a esto. A mí me parece que
de entrada está trufado todo el sistema cuando la elección del Poder Judicial está hecho políticamente. Vale. Pero hay algo que me parece todavía más grave y que en muchos países de Europa no se consiente. Cuando una persona es juez y se va de hoz y coz a la política, como Garzón, presentándose como número 2, y hay otros casos que ejercen un cargo político, María Tardón, por ejemplo, Pérez Mariño, etcétera. Yo creo que no pueden seguir siendo jueces. Sí, pero no con causas políticas. No. Sí, hombre, un juez en mi opinión, cuando un juez... No, yo voy más lejos y en algunos países esto sucede así. Cuando un juez se va a la política, se acabó la imparcialidad. Es partido y, por tanto, no puede volver a ejercer de juez, al menos, como tú dices, en elementos que toquen o rocen con la política. Y eso me parece que sería un principio. Primero, que el Poder Judicial y todo esto, como decía el fiscal, tal, de una vez por todas, no sea, pasteleado por los partidos políticos. Es que están diciendo Espejel, dice, no, es que la votó un tío del Senado y todo el PSOE. Claro. O sea, quiero decir, primero, que esa independencia del Poder Judicial se avance, y dos, cuando un juez se meta político, que no valga el camino de ida y vuelta. En mi opinión, Sí, sé que bueno, es muy... pero vamos a ver. Venga. ¿Tengo la palabra yo? Sí, venga, Margarita, venga. Eso sí, pido por favor más concreción. Bueno, pues que no hemos podido hablar sobre este tema que es del tiempo crucial. Que se nos va. Vamos a ver, hemos oído al señor Gordillo, hemos oído a vosotros dos, también a Isabel y a Chani. Yo coincido con vuestro planteamiento de que la justicia en este país está politizada. Lo que pasa que, porque estamos cerca de unas elecciones, pero esto teóricamente nosotros seríamos un antisistema por criticar de la manera contundente que se ha hecho de la politización de la justicia. Podríamos ser antisistema. Reformadores. Y voy a señalar también que en las próximas elecciones generales, cuando conozcamos con detalle los programas de los partidos políticos, el tema de la justicia y su renovación va a ser un eje central de cambio exigido. Y una cosa más. Habéis dicho varios que hay que utilizar el mismo rasero. Yo recuerdo que cuando el Estatuto de Cataluña, luego hablaremos de Cataluña, pero esto es tema del Constitucional, estaba muerto de risa en el Tribunal Constitucional, el Partido Popular entonces hizo lo posible por cambiar magistrados y recusó a un tal señor Pérez Trems, que nunca tuve el gusto de conocer personalmente, porque había escrito un informe sobre la presencia de la Generalitat de Cataluña en el exterior. Y fue recusado. No, por cobrar. Por cobrar. Un informe encargado, claro, naturalmente. Es que si cobra, naturalmente. De la Generalitat. Había cobrado de la Generalitat. Claro. Exacto. Es el matiz. Bueno, de acuerdo. Sí. Pero eso le quitaba la posibilidad de la imparcialidad. Si le quitaba a ese señor pobre, digo pobre porque era un señor mayor que por lo visto se hundió en la más profunda depresión, a estos otros jueces que están designados ahora para el tema Gürtel, no les toca seguro dejarlo. Pero no han cobrado de... Han cobrado de FAES. A ver, pero un momento, a ver, Manolo, quería responderle a Margarita. A mí me parece un poco miserable, y perdonad que os lo diga, el tema de cobrar. O sea, es decir, si tú haces un trabajo profesional, correctamente bien hecho, y te lo han encargado y se ha pactado una cantidad que se cobre, Margarita, es lo más legítimo. Y tú puedes hacer un trabajo absolutamente, déjame terminar, absolutamente objetivo, y tienes derecho a cobrar. Porque, a mí eso me parece miserable. Bueno, más miserable me parece a mí defender que un señor que tiene que impartir justicia cobre por un trabajo, por un dictamen, por un estudio, por una publicación. Pero déjame ahora terminar. Que en definitiva lo que hace es avanzar ya por escrito su posición. Y luego pero lo si que tú tema. Estás justificando en el doble rasero, que siempre es igual, ¿me entiendes? Aquí ese señor sí puede impartir justicia con imparcialidad, cuando ya ha publicado, ya ha dictaminado y ya ha cobrado por eso. Pero es un tema ajeno a lo que va a juzgar. Pero ¿qué ha dictaminado el señor López o la otra señora magistrada en relación a la causa que le ha llegado sin pedirlo ellos?
¿Qué han escrito ellos en relación a esta causa? ¿Han cobrado un estudio? ¿Han hecho una publicación? ¿Han hecho un dictamen a instancia? Pues no lo han hecho. Pues yo no si hubieran escrito algo habría salido ya, eso no te quepa la menor duda. Es un tema Pero si los magistrados hoy en día son personas, perdón, y termino, son personas que están en el mundo y tienen que estar en el mundo y tienen vinculaciones con universidades donde imparten conferencias, con colegios de abogados, imparten máster. Es normal, están en la vida, pero eso no les inhabilita, no es una causa de amistad manifiesta porque hayan estado o hayan dejado de estar en un sitio o en otro. Por eso decíamos antes, vamos a tener que hacer un catálogo al final de la trayectoria fiscal de cada uno. Eso sería macartismo. Yo creo que hacemos un mal Eso sería servicio. macartismo. Yo creo que ahora lo que se hace es un macartismo selectivo. Es decir, si le afecta al PP, leña al mono, y si es de los demás... Antonio, pues yo creo que hacemos un mal servicio al señor López y a la señora Espejel si para justificar que tengan que estar juzgando Gürtel tenemos que sacar toda la catarata de despropósitos que se ha cometido con determinados jueces que no gozaban de ese velo de imparcialidad del que deberían gozar todos los jueces. Y precisamente ahí es donde radica el problema. Si todos los partidos políticos, en este caso el Popular, que es el que gobierna, tenía mayoría absoluta y dijo que lo iba a cambiar, hubieran hecho algo, lo que fuere, para cambiar la politización de la justicia, no tendríamos que estar hablando de estos casos. Y tenía razón Margarita, cuando lleguen las elecciones generales, todos tendremos que mirar con muchísima atención los programas políticos de los partidos que se presentan para saber si alguno va a acabar con la politización de la justicia. De momento sí anticipo una cosa, y es que no creo que el Partido Popular ose a volver a poner que va a acabar con la politización de la justicia, y mucho me temo que el Partido Socialista tampoco. A ver, Vito, sí. Vamos a ver, yo creo que globalmente estamos todos de acuerdo en que España, una de las grandes reformas que necesita es la de la justicia. Yo creo que es vital. Para mí, casi, junto con la de la educación, que no se ha abordado como debía, las dos más importantes. España necesita una profundísima reforma de la justicia. Pero en esa profunda reforma de la justicia tienen que desaparecer todos estos tipos de personajes. Y no estoy de acuerdo contigo, Yáñez, porque mira, en eso dices, no, para defender esto, yo no pretendo defender a López ni a Espejel, ni mucho menos. Yo lo que creo, pongo el caso, por ejemplo, había en una ocasión en los Países Bajos el caso del pederasta Ducroix, y uno de los que lo iba a juzgar, se manifestó junto con 300.000 personas, me parece que era en Ámsterdam, en las calles, y fue encontrado por una cámara y dijeron, mira, uno de los 3 magistrados, automáticamente dijeron, fuera, porque se manifestaba contra la pederastia, ya no contra el caso de Ducroix, sino contra la pederastia. Dijeron, fuera, ya no lo puede juzgar. Si esa sensibilidad que hay en países como Holanda, como Bélgica, como otros de nuestro entorno, la hubiese aquí, claro, el caso de Garzón es probablemente el paradigma de la corrupción judicial. Es el paradigma de la corrupción judicial. Garzón tenía advertidos a los policías para que cuando determinados casos mediáticos, que ya le decía a la policía, vamos a hacer tal cosa, él dejaba firmada la papeleta en blanco para que después se le pusiese a su nombre. Le cayera en suerte. Entonces, el caso. ¿qué necesita la justicia? Pues volver al concepto antiguo de juez, que es lo que dicen siempre los anglosajones. El juez tiene que ser una persona buena, fundamentalmente buena, que no lo es casi ninguno de estos. Fundamentalmente buena. Es difícil, claro, en una oposición, desde luego hay que hacerles pruebas psicotécnicas cada cierto tiempo, porque hay personajes como Elpidio que Dios nos libre de quedar frente a él en un tribunal. Buena, humilde, discreta. El señor Garzón de discreción no tuvo ninguna. Tenía y no solo eso, la pasión por el protagonismo mediático de muchos jueces ya, de muchos, incluido López también, de muchos. Buena, discreta, humilde, y a poder ser, no tener relación ninguna con... Es decir, claro que tiene que saber lo que es la vida, pero con un cierto margen y con una cierta distancia. Si volvemos a ese concepto de juez, a un juez fundamentalmente bueno, preocupado por la justicia y no por la tele, no por ir no por aparecer en una cacería, no por leer un manifiesto político, no, etcétera, 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 probablemente avancemos. Y no elegido por los políticos. Hacia ese tipo. Yo creo que efectivamente cualquiera de estos casos está contaminado. Yo tampoco tengo un criterio muy claro que estos dos señores tengan que estar, porque insisto, ahora me parece que ese tipo de exigencia que no se ha tenido, porque tú dices, no vale el otro, claro que sí, el hombre es la medida de todo. Y entonces, si el señor Garzón
o el señor Gómez Bermúdez, que tuvo un protagonismo también destacadísimo, incluido con decoraciones del señor Rubalcaba, pensionadas y libros escritos por su mujer, etcétera, etcétera. Es que eso, la justicia en España está contaminada. Claro. Y decía Pérez Galdós, y termino, decía, los jueces están hechos de hombres. Y es así. Son hombres primero. Efectivamente. Bueno, Manolo, vamos a cerrar. Ya es que era el invitado. A ver. Es que un debate tan enorme, no quiero alargarme mucho, pero vamos a ver, el que la reforma de la justicia es sustancial y que hay que hacerlo y que hay que abordarlo es evidente. Que solamente con que exista en España una percepción de politización y que eso perjudica la imagen de la justicia y la eficacia de la justicia y probablemente a nosotros como contribuyentes es evidente. Ahora bien, ¿qué modelo? Es decir, ¿qué modelo? Porque aquí en España, cuando se ha pretendido instaurar que los jueces sean elegidos por jueces y no por políticos para evitar la politización, el problema ha venido, oye, estamos ante una dictadura de los jueces, cuidado a ver dónde vamos a ir. Y hemos llegado al punto, José Antonio lo sabe, que los parlamentos autonómicos eligen jueces. Ojo, no el Congreso o el Senado para que vayan al Consejo del Poder Judicial, sino los parlamentos autonómicos, con mayorías nacionalistas eligiendo presidentes nacionalistas. Un despropósito. El sistema que tenemos, el que nos hemos dado. Pero de eso no tienen la culpa los jueces. Los que más querrían los jueces es que elegir ellos sus 20 vocales del Poder Judicial y organizar ellos la justicia. Lo que pasa es que, en cierto modo, y siendo verdad que los hay con unos egos desmesurados, que los hay con inclinaciones políticas, que los hay probablemente corruptos también, lo que no es justo es que por una minoría muy visible se ponga en juicio todo el problema de la justicia en España, o de politización. No, es que es complicado, porque ahora mismo hay jueces de cierta trayectoria nacionalista imputando a dirigentes nacionalistas en Cataluña. Por ejemplo, el señor Oriol Pujol. Los ha habido en el País Vasco, los hay en Andalucía. Yo no tengo la percepción, aquí en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, supuestamente de un magistrado elegido en su día, propuesta del PSOE, es el que abrió el caso Gürtel. Yo no tengo la percepción, decía antes Margarita, con cierta ironía y cierta sorna, dice, no, les ha tocado a Enrique López y a Espejel por casualidad, no. La Audiencia Nacional es un órgano complejo cuyo presidente no fue elegido por mayoría del PP. El actual presidente de la Audiencia Nacional no ha sido sustituido por el Partido Popular. El presidente de la Sala de lo Penal, quien dicta las normas de reparto, no han sido precisamente jueces en nuestro código, ahora que estamos hablando del Partido Popular. Tú que eres un periodista experto en la materia, lo ha comentado tu director respecto a Garzón, que él hacía los movimientos que creía convenientes para que le tocaran determinados casos. Eso no podemos equiparar. Pero eso está a la orden del día. Tú no eres experto en la materia. Bueno, señores, Garzón es un juez condenado por prevaricación. Yo no me quiero meter con Garzón. Que ninguno de los demás lo haya sido. Referirme al ejemplo que ha puesto tu director. Oye, vamos a ver, que tenemos que seguir adelante. No es el único, ¿eh? Gracias, Manolo Marín. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muy buenas noches. Contaremos contigo cada vez que necesitemos opiniones doctas y acreditadas sobre esta materia delicada, por otra parte, como ustedes pueden entender. Vamos a hablar enseguida de... Ha sorprendido una encuesta publicada este fin de semana, ayer concretamente, por El País. Encuesta de generales, no las catalanas, que ya ahí esas coinciden casi todas, en que están ahí al borde de la mayoría absoluta los de Juntos por el 3%, y que, bueno, pues no sacarían mayoría de votos del 50%, pero sí llegarían al 40 y tantos, 47 y tal, y de escaños sí podrían estar entre las CUP y Juntos por el Sí, por encima de los 68 de mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Pero ha sorprendido, insisto, de cara a la general. Si ahora mismo hubiera unas elecciones generales, según la encuesta publicada por El País de Metroscopia, el Partido Socialista ganaría las elecciones, pero por un margen de 1,2 por encima del PP, cosa que se contradice, o por lo menos contrasta con otras encuestas de otros medios que han publicado todo lo contrario. Así que de eso vamos a hablar con un experto, con Manuel Mostaza, de jefe de operaciones de Sigma 2, pero también con vosotros, que me vais a dar vuestra opinión. Muy bien, gracias. Paula, cuéntanos, por cierto, Paula, ¿cómo está ese barómetro? Porque me dicen que son más de 4.000 llamadas ahora mismo ya, a propósito de la pregunta que hemos formulado, y siguen todavía produciéndose las llamadas. Cuéntanos cómo va ahí los comentarios. Desde luego, y los porcentajes que siguen subiendo a favor de sentirse orgullosos de nuestro país, de España. 67% ahora mismo está ese barómetro de respuestas afirmativas, de orgullosos, en este caso espectadores orgullosos, frente a un 33%. Y en la red, pues Trueba sigue acaparando toda la atención. Dice, por ejemplo, Ana: a España le sobran Truebas, que devuelva el premio y las subvenciones. Virginia, por su parte, nos escribe: ni una subvención más para Trueba, boicot a sus películas.
Domingo, por su parte, nos dice: cada día estoy más orgulloso de ser español. Tengo 70 años y jamás he visto a España tan mal como ahora. Los enemigos, atención, los tenemos dentro. Eso dice Domingo. Luis, por su parte, apunta de culpables a los políticos, concretamente a la izquierda. Dice: la izquierda tiene un complejo de ser español. Tienen la idea de que sentirse español es de fachas. Gloria, pues claro que sí, claro que me siento orgullosa. Me da mucha pena que para algunos sentirse español sea una vergüenza. Esos son los comentarios que hemos recibido hasta ahora. ¿Qué decías? Vito, a ver, ¿qué dice? No, que a mí me llama la atención que efectivamente la izquierda española, sobre todo una, no así Felipe González y su entorno en su época, pero por ejemplo la izquierda, Pedro Sánchez, quieren gobernar, o Pablo Iglesias, quieren gobernar España, pero no creen en España. Ni en España ni en los españoles. Es una contradicción enorme. Es decir, ¿cómo quieres gobernar a un país y a una sociedad y no creer en ella? Es una contradicción. Una pregunta que me gustaría que me respondieran. Sí. Bueno, os pregunto por esa encuesta que ha publicado ayer El País, realizada por Metroscopia, según la cual a mí personalmente me ha llamado la atención, no sé, y me ha sorprendido, porque tenía otras encuestas, y vosotros creo que también, según la cual si hubiera elecciones hoy en España, hoy o mañana, en fin, el Partido Socialista ganaría con el 24,6% de los votos, seguiría el PP con el 23,4%, o sea, un punto 2 por encima del Partido Popular, el PSOE, Podemos 18,6% y Ciudadanos 16,1%, con una abstención del 31,2%. En cuanto a intención directa de voto, lo mismo, el PSOE tendría una intención de voto directa ya de voto del 16,8%, PP 15,4%, Podemos el 12,7% y Ciudadanos el 11,2%. Pero en cualquier caso, esto nos... vamos, la encuesta que publicasteis vosotros, por ejemplo, en ABC, la última, de elecciones generales, e incluso la del CIS, no decía esto. No, para nada. Nosotros, el caso concreto de ABC, nuestra encuesta se parece mucho más al CIS. Sí. Y además, pero es cierto que el diario El País ya publicó, yo no quiero meterme, además quiero ser muy respetuoso con mis colegas, pero es cierto que ya publicó antes de las municipales, también otras de proyección a las generales, que le daba, que salía mejor el PSOE, y pues el PSOE cosechó un resultado malísimo. Y luego en la municipal tuvo un resultado bastante pírrico. No sé, a veces aquí hay un experto, las empresas de sociometría, tienen unos históricos que a veces les lastran el resultado. O sea que yo no entiendo mucho la metodología, pero hasta donde yo sé, a veces puede ocurrir que determinados históricos te perjudiquen. En todo caso, no coincide ni con el CIS, ni con las encuestas que damos nosotros, ni tampoco con la percepción de la calle. Manuel Mostaza, que es el jefe de operaciones de Sigma 2. Buenas noches, Manolo. Vamos a ver, esta encuesta publicada ayer, que no sé si a vosotros, tú como experto en la materia, ¿te sorprende también o no? Bueno, digamos un poco en la línea de lo que ha comentado Vieito. Es verdad que a nosotros no nos da ese resultado, las últimas que hemos hecho. La última que habéis hecho vosotros, Sigma 2, ¿qué resultado? En general, estamos hablando de elecciones generales. A día de hoy, si hubiera elecciones generales, ¿qué daría según Sigma 2? Digamos que el escenario es un Partido Popular en cabeza, con el entorno de un 25%, 24, 26%. Poco por debajo el Partido Socialista, en el entorno de un 21-22, y ya un escalón por debajo Podemos, que parece que está en una situación de cierto estancamiento, y otro escalón por debajo Ciudadanos. Yo creo que esa es una foto similar a la que da el CIS, similar a la que están dando también pues empresas como GAT3, etcétera, pero efectivamente, no tengo ninguna duda del buen hacer de Metroscopia, y seguro que tienen unos estudios que les han hecho dar estos resultados, ¿no? Yo haría una anotación que siempre hacía Alfonso Guerra, que sabéis que de esto sabía algo, ¿no? Decía que lo primero que había que ver de una encuesta era quién la encargaba y quién la había pagado. Sé que era un poco maligno, pero no dejaba de tener... Para saber si estaba hecha a medida como los trajes. Sí, luego además, una encuesta no son las respuestas, sino también el tipo de preguntas que haces, porque la pregunta induce en muchas ocasiones a la respuesta. Y el de Sigma 2 sabe de esto. En cuanto a las encuestas, bueno, ya veremos. Con esta lejanía ¿qué haría usted si le tocara la lotería? Oiga, queda lejos. Pero hay un elemento que sí me parece cierto. Si os fijáis, acabamos de salir de las elecciones griegas. Veo que las elecciones griegas siempre le dan 5 puntos menos a Syriza. O sea, Tsipras siempre saca 5 o 6 puntos más de lo que las encuestas le dan. De lo que dicen las encuestas. También he de decir que en Cataluña los nacionalistas siempre han dado mucho más de lo que absoluta en las encuestas. Sí, y luego dan menos. Luego la cosa, a la hora de la verdad. Perdona, en la última fue genial. Se quedó en 50.
Y te acuerdas las encuestas generales, Nosotros no le dábamos efectivamente, mayoría absoluta. no les disteis mayoría absoluta, os acercasteis, creo recordar que bastante. Pero también, te digo generalizando, es que uno no se puede acordar de todo. Y en las generales, normalmente, yo estoy viendo que suelen primar y castigar. Ahora se está primando mucho al partido emergente y se está castigando bastante a los dos partidos tradicionales. No sé yo hasta qué punto, y no habla nadie más que el olfato o la nariz de viejo periodista, que lo soy, eso se va a corresponder mucho con la realidad. Mi percepción, y que creo que en las encuestas se empieza a notar, es que el personal, como que el bipartidismo tiene mala salud, pero de hierro. O sea, pero se mantiene bien, ¿no? El retrato que hacías tú y que hace tal me acerca más en general a ver. Nosotros llevamos tiempo diciendo, ya incluso desde las propias elecciones europeas, que era pronto para enterrar el bipartidismo, ¿no? El bipartidismo es una realidad muy sólida en España. Los partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, están muy capilarizados en todo el territorio. Y aunque es verdad que estamos en un escenario con el suelo muy movedizo, con unas arenas que están más llenas de fango de lo que habían estado nunca, porque las cosas se mueven muy rápido, es verdad que el bipartidismo, si cae, tardará en caer. No iba a caer en 2 meses, no iba a caer en 6 meses. Puede pasar cualquier cosa y yo creo que en este momento, lo comentábamos antes, Vieito y yo, las elecciones catalanas van a ser un buen test y van a marcar muchas cosas de lo que puede pasar luego en generales, ¿no? ¿En qué sentido? A ver. En el sentido de cómo se vendan las expectativas previas y las posteriores. Muchas veces en política, cuando un partido viene con unas expectativas muy altas y obtiene un resultado que objetivamente es bueno, pero que no está a la altura de sus expectativas, puede venir un cierto desencanto, la ¿no? percepción psicológica de la gente. Tenemos el caso de Podemos en las elecciones andaluzas, ¿no? Partía con una expectativa de un muy buen resultado, al final obtiene un magnífico resultado para ser la primera vez que se presenta y, sin embargo, la sensación es agridulce, ¿no? Y todo lo contrario, Ciudadanos, que partía con una expectativa baja en Andalucía y obtiene un buen resultado, ¿no? Aquí los 4 partidos principales que van a competir en las elecciones generales se juegan mucho también en ese sentido, ¿no? Quién queda por delante de uno, quién queda por delante del otro. Y yo creo que esto va a marcar mucho lo que pueda pasar de aquí a los próximos meses. De todas formas, yo hablo de que nos ha llamado la atención y sorprendido porque lo que tenemos constancia, por lo menos lo que se nos dice de las encuestas internas del Partido Popular, José Antonio, es que el PP está subiendo a razón de 1 punto y pico cada mes en los últimos 3 meses. No sé si eso coincide con lo que vosotros manejáis, en Sigma 2, pero subiendo, y el PSOE está más estancado. O sea, estaría en el torno al 26-27% ahora mismo en relación, en intención de voto, seguido de un PSOE que se estaría en el 20-21, lo que tú se decías, pero que el PP se va desmarcando. Sí, yo creo que no sé si vosotros tenéis... ¿Tú tienes esa percepción también? Yo tengo esa percepción y sobre todo es una percepción también de la calle, ¿no? El movimiento económico que hay en el país, la balanza de exportaciones, la actividad que se ve en cualquier ciudad española, en las carreteras, pues te dice que hay un dinamismo económico que eso es innegable, eso no se puede negar. Y eso, en definitiva, no le ha llegado a todo el mundo que ha tenido que soportar la crisis, pero sí le está llegando a gente. Yo creo que eso hace que al final el partido que esté en el gobierno empiece a recuperar la confianza, que es lo que está pasando, ¿no? Y luego, por otro lado, comparto el análisis que hacías del bipartidismo. El bipartidismo es una realidad que no ha muerto en España, ¿no? En algunas comunidades especialmente no ha muerto. Yo hablo de Extremadura, donde la presencia de otros partidos es muy minoritaria y donde el grueso de los escaños es Partido Socialista y Partido Popular prácticamente por igual. Por lo tanto, yo creo que ha habido un momento de efervescencia de esos partidos emergentes. Yo creo que ha habido otros escenarios, como ha podido ser el de Grecia, que ha lastrado ese desarrollo que tenía en concreto Podemos. Y luego ya una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Como decía un amigo mío, una cosa es chutar y otra es parar. Y estos partidos emergentes ya forman parte de coaliciones de gobierno, han dado sustento a la gobernabilidad en algunas comunidades autónomas y ya empiezan a sufrir lo que es el desgaste. Y el baño de realidad, ¿no? Exigible. La cruda realidad, ¿no? La cruda realidad. Pero yo creo que es una encuesta, y como encuesta hay que tenerla en cuarentena. Y el escenario, todavía quedan muchos hitos importantes en España hasta las generales.
especialmente, como se decía, las elecciones catalanas. Vamos a preguntar, Yáñez, brevemente, que voy a preguntarle a Manolo Mostaza sobre que a día de hoy, hoy se han publicado las últimas encuestas, ¿no? Sí. En Cataluña. Vamos a preguntarle a Manuel Mostaza qué cree que va a pasar en función de las encuestas que hoy se han publicado. Es importante explicarle a los espectadores, si me permites, Antonio, también que tengan en cuenta que la legislación española no permite que a partir de esta noche se publiquen encuestas. Las encuestas que hoy publica el diario El Mundo, que hemos hecho nosotros, o la que publicó ayer ABC o El País, tienen trabajos de campo cerrados pues entre el jueves, viernes y sábado de la semana pasada. O sea, Luego, exactamente, sí. Es importante que entendamos que la legislación no permite que los ciudadanos conozcan lo que pasa durante la mitad de la campaña electoral. Esto es un tema importante a la hora de hablar de qué marcan las encuestas, ¿no? ¿A nosotros qué es lo que nos dice y qué nos viene saliendo de manera sistemática desde que empezó la campaña? Pues una candidatura como la de Juntos por el Sí, que parece que va a ganar claramente las elecciones, con el entorno de un 40 y poco %. Un segundo puesto que parece que puede ser también con claridad para Ciudadanos, pero muy lejos. Y luego una situación en la que hay tres partidos que están muy juntos, que son la coalición de la que forma parte Podemos, la de Cataluña si se puede, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular. Y ya por debajo queda la CUP, con un porcentaje que le permitiría a Juntos por el Sí obtener mayoría absoluta en escaños, pero no en votos. Y luego la incertidumbre que nos sale a todos respecto a Unión Democrática de Cataluña, ¿no? El partido que era más catalanista que, digamos, que nacionalista en el caso catalán, y que se queda al borde de entrar en la provincia de Barcelona, que es la que más escaños reparte y es en la que puede acercarse al 3% y puede acabar entrando. Yo creo que entraría con 8 diputados. No, a nosotros nos sale que entraría más bajo, porque hay que tener en cuenta que hay muchas fuerzas políticas a repartir escaños, ¿no? Podría entrar con 2, 3 aproximadamente. Yo creo que esta es una foto de consenso de los institutos a mitad de la campaña. Ahora, también digo, queda la mitad de la campaña, el escenario se está moviendo mucho y lo que hagan los partidos durante estos días sí va a tener influencia. ¿Tú crees que al final va a tener influencia, por ejemplo, el comunicado que se conoció el viernes de la banca, advirtiendo de que, oiga, nos tenemos que ir de Cataluña, porque no vamos a tener acceso a crédito, no vamos a tener acceso, no podemos garantizarle a ustedes su depósito en un 100% en la medida en que ni siquiera el Fondo de Garantía de Depósito le va a garantizar esos 100.000 euros, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que salir de ahí, está claro. Hoy el Banco de España, Linde, ha advertido de nuevo el gobernador, ha dicho, oiga, si ustedes van a la independencia, hay que poner un corralito, o sea, van a terminar con un corralito. ¿Por qué? Porque es la única forma de evitar la salida masiva de capitales de una Cataluña independiente, eso está claro, a pesar de que el señor Mas se ría. Empresarios que se están pronunciando ya de una forma abierta y además importantes. Almirall es una de las grandes farmacéuticas, uno de los grandes laboratorios instalado en Cataluña, y el señor Gallardo ya el otro día en la intranet de su empresa a todos sus trabajadores, que no sé cuántos serán, pero serán unos cuantos. Me parece que 3.000. 3.000, Almirall, ojo, ya le dijo, oiga, esto no es una broma. Si al final no les pide que voten decididamente a los partidos constitucionalistas, pero sí les está diciendo, lo otro supone que tengamos que irnos de aquí. Lo dice claramente, tenemos que marcharnos. Si ganan los que dicen que hay que separarse de España, nosotros tenemos que irnos. Hoy Pronovias, una empresa importante, el señor Palacci, Alberto Palacci ha dicho lo mismo, yo me voy de Cataluña si hay independencia. O sea, aquí estamos viendo que una empresa tras otra de las importantes, la Caixa, el Sabadell, etcétera, etcétera, esto el señor Mas se lo toma a broma, pero esto tendrá que llegar a la gente. No, pero la Interpol también ha dicho que en caso de independencia tampoco estaría en lo que es el espacio de seguridad, lo cual le podía provocar serios problemas de seguridad a la gente que vive allí. Pero lo curioso es que cuando tú dices todos estos argumentos, que los dice la Unión Europea, que los dice el Banco Central Europeo, que los dice el Banco de España, o sea, autoridades, los bancos, como es el caso de la de Sabadell y la Caixa, los propios empresarios, la reacción de ellos es insultar, no argumentar. Porque claro, si él me dijese, no, mire usted, el Tratado tal de la Unión Europea dice, no dice nada de eso. O digo, no, mire usted, el Banco Central Europeo nos va a garantizar algo. No argumentan nunca, lo único que hacen es insultar, llamarte fascista, descalificarte, etcétera, etcétera. Mira, yo va a enseñar una viñeta muy ilustrativa, Chani. Es a mí lo que más me ha a ver si podemos coger esa viñeta. Ahí está. Yo creo que es la imagen real que en el fondo podría ser algo así. Hay un señor que va en dirección contraria por una autopista y le va diciendo a todos los otros que están equivocados. Y detrás lleva uno y dice que vamos bien. Hay una viñeta que se publicó en todos los periódicos de mi grupo, desde el Diario de Burgos, que es genial, me lo parece.
es la valla famosa que han puesto en Hungría, la triste valla de Hungría. Y hay un montón de gente intentando entrar en Europa. Y hay un señor saltando en dirección contraria. Y dicen esos emigrantes, pero este señor ¿dónde va? ¿Por qué se quiere salir de ahí? Sí, si nosotros estamos locos por entrar. Estamos locos por entrar y hay un señor que está poniendo todo eso en riesgo. Yo creo que eso es quizás lo que podía hacer reflexionar más. Pero me doy cuenta que delante de eso se utiliza una mentira sistemática y se hace, pero con toda grosería. Margarita, que sé que conoce muy bien la realidad catalana, yo me quedé perplejo el otro día delante del señor Junqueras, que nos decía, pero así, que no había habido ningún dirigente europeo, ni nadie que hubiera dicho que si Cataluña se independiza, serían de la Unión Europea. Y eso lo dicen. Y claro, yo no sé hasta qué punto la fiebre nacionalista abduce, pero también confío en que alguna gente, porque yo tengo muchos amigos catalanes, incluso cercanos ahí, pero al menos les concedo, por supuesto, que verán. Una cosa es que me digan, mira, yo quiero ser independiente aun comiendo piedras. Pero lo otro dice, no, es que vamos a estar en el país de la leche y de la miel. Oiga, no. Yo creo que hay un elemento que está muy en contra en estos momentos del separatismo, que se llama verdad. El problema es que ellos están intentando que la fiebre, que el delirio de alguna manera se mantenga por lo menos hasta el día de hora H y 1. El delirio de Artur Mas, burlándose de todas estas advertencias, hablando como supuestamente hablaban en su día los indios americanos. Vean. Grandes jefes, PP, PSOE, Podemos, venir reserva catalana, decir indígenas que conviene votar, decir que gran corte de manga, que en el llenguatge de la reserva se'n diu gran botifarra, i victòria de Junts pel Sí, que és el que segurament no els agradarà gens. Está además faltón. Vamos a ver, ¿no creéis que al final, bueno, yo no sé, pero en fin, está mintiendo? Y como tal, probablemente algún día muchos de los que le van a votar le vayan a pedir responsabilidades por llevar a la gente al despeñadero. La verdad es que y puede acabar en Chirona este señor, o perseguido, a gorrazos. Habla Esto bien, es muy serio. Habla sin acento en indio, hay que reconocérselo, lo ha hecho bien, ¿no? Pero yo creo que el problema de una parte de la sociedad catalana, esa es la impresión que yo tengo, es también de síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, esa inmersión lingüística, ese poderío que ha exhibido en los últimos años la Generalitat, hace que manifestarse por el sí sea cómodo y manifestarse en contra. Fíjense, cualquiera que nos esté viendo, si han dicho lo que han dicho de los principales responsables europeos, si han dicho lo que han dicho del señor Linde, gobernador del Banco de España, que le han dicho que es un inmoral, o sea, sencillamente, si han dicho lo que han dicho del presidente de Estados Unidos, de cualquiera de los líderes que se han manifestado, ¿qué es lo que no se hace en Cataluña desde la Generalitat contra quien discrepe? Pero eso no quiere decir que haya mucha gente en estos momentos que discrepa y que tiene capacidad de racionalizar qué es lo que puede pasar. Y eso es lo importante. Y eso es lo que yo no sé si las encuestas son capaces de medir, ¿no? Porque quien no se manifiesta con libertad es el que está en contra de la independencia. Y es verdad que en el último momento, y hay que agradecer, pero ha sido en el último momento, han empezado empresarios a dar un paso muy importante. Han sido muy valientes. Hay que reconocerlo también, que el que estas grandes corporaciones, estas grandes empresas empiecen ya a manifestarse claramente, a mí me parece que es un gesto de mucha valentía y desde luego hay que reconocerlo. Pero yo creo que queda el paso más, ¿no? De esa mayoría también silenciosa, que no puede opinar en Cataluña porque tendrá una reprimenda muy importante. Bueno, pues opine donde pueden opinar sin tener esa reprimenda, que son las urnas. A ver, lo que digan Margarita, haremos una pausa y después le quiero preguntar también a Manuel Mostaza si precisamente si todo esto que está pasando, y que me parece a mí muy importante, porque estamos jugando efectivamente con la verdad, y esta es la verdad y la realidad. Cuando dice, oiga, el voto del miedo, inspirar miedo, no,
advertir sobre consecuencias negativas que pueden tener consecuencias a su vez dramáticas. Eso no es infundir miedo, eso es infundir realismo para que la gente sepa lo que se juega. Eso no es la campaña del miedo, eso es la campaña de la verdad. Si eso al final va a tener una incidencia especial a la hora de votar por parte de aquellos que se lo han tomado esto con excesiva ligereza sentimental o emocional. Pero la verdad, espera un momento, venga, rápidamente, Yáñez y Margarita. Esa verdad, desde luego, a todos los independentistas que se han manifestado que van a ir a votar, eso no les afecta en absoluto. Es decir, por mucho que insistamos, a ellos no les va a afectar. Les afectará a muchos otros que están en un estado dubitativo en el sentido de ir a votar a alguna fuerza constitucionalista. Yo no me creo las encuestas, creo que no todo está perdido, salvo en las elecciones de 2012 en Cataluña siempre han fallado, y yo creo que siempre se ha hinchado el valor del voto a la candidatura número 1, a Convergencia y Unión, y yo creo, honestamente, que Junts pel Sí no va a ganar las elecciones, o sea, va a ganar las elecciones, naturalmente que sí, pero no con los porcentajes que se le están atribuyendo en todas las encuestas que se han publicado. Sinceramente, esa es mi impresión. A ver, Margarita. Es muy posible, y desde luego la campaña intensísima que se está llevando ahora por parte de líderes del conjunto de España puede influir. Recordemos lo que pasó en Escocia, que las encuestas daban un buen nivel de expectativas para la independencia, y luego al final la diferencia fue de 10 puntos. Entonces vamos a ver en ese sentido cuál es el impacto. De todas maneras, esa actitud de falta de creer lo que dicen los políticos de cualquier signo está muy asentada en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. Es verdad que la Generalitat da cifras basadas en datos más que discutibles, pero también es verdad que respecto a la financiación de Cataluña o la inversión en obra pública, etcétera, etcétera, también en los ministerios correspondientes se han dado datos interesados. Por tanto, vamos a ver lo que pasa. Y en todo caso hay un dato que pasa desapercibido generalmente aquí en Madrid, y que es el siguiente, que a mí me parece muy importante. Artur Mas solo podrá llevar a cabo una declaración que será formal, que los bancos, todos estos que se quieren ir, y tienen todo el derecho de hacerlo, no se van a ir porque hay una declaración formal. En el Parlamento de Cataluña pueden orquestar las declaraciones que les dé la gana, pero del dicho al hecho hay un buen trecho. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Pero para hacer esa declaración formal, Juntos por el Sí necesita los 6, 7 u 8 diputados que puede sacar la CUP. Y la CUP, que es la Izquierda Alternativa Radical de Cataluña, por si alguien no lo tiene muy claro, que es un poco complicado, ha dicho, primero, que en ningún caso dará la presidencia a Artur Mas, y segundo, que no apoyará la declaración unilateral de independencia si los votos no llegan al 55%. Quiero decir con eso que puede ganar Juntos por el Sí, que es más claro para todos, pero faltar en los escaños y la CUP se va a vender carísima. Ciertos y ahorros. Están ustedes acertando seguro en sus comentarios, y también están participando activamente en el barómetro, porque esto está muy animado, Paola. Está animadísimo. Animadísimo, tenemos ¿verdad? Muchísimas llamadas, la verdad es que sí, están respondiendo los espectadores. Muchas gracias por esas llamadas, por esos mensajes. A esta hora tenemos un 69,4, según mi tablet, de porcentaje de llamadas de personas que sí que están orgullosas de su país, de España en este caso, frente a un 30,4, pues que no lo están tanto. Es el caso, por ejemplo, de Javier, que nos dice, pues yo estoy orgulloso de ser buena persona, de ser buen padre, pero eso de ser español no es un logro personal, me ha venido dado por puro azar. Sin embargo, otros de nuestros tuiteros, pues sí que están muy orgullosos de su país. Dice, por ejemplo, Adoración, yo es que estoy enamorada totalmente de mi país, que es España. O María Elena, orgullosa de ser gallega y española, aunque de lo que no estoy tan contenta es de quien gobierna. Bueno, señores, hay opiniones para todo, Vieto. Venga, volvemos a donde nos hemos quedado. Yo quería decir una cuestión sobre Cataluña. Cuando los bancos, decía Margarita, del dicho al hecho hay un trecho, y estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo a todos los efectos. Es decir, que la cotidianidad y la vida diaria en Cataluña, pues además es tan fuerte la presencia de todo tipo de organizaciones pero claro, todo depende de hasta dónde la gente se atreva a llevar el delirio. Este delirio sí ha hecho ya un gran daño, ha fraccionado clarísimamente a la sociedad catalana, y en la sociedad española, vamos, y eso lo sabe muy bien la Caixa y el Banco Sabadell, lo saben muy bien. En estos días se le está dando de baja a muchísima gente, y grandes e importantísimas personas. Y están acudiendo ellos a visitar a la gente. Hombre, por favor, esto lo que hacéis es
Dice, no. Es decir, ojo, porque el daño que se le está haciendo a Cataluña por parte del nacionalismo catalán es inmenso a sus entidades financieras, a sus empresas más emblemáticas y sobre todo lo que se está sembrando para el futuro, porque yo siempre digo que estos problemas nunca salen gratis y no es ahora. El problema es dentro de 5 o 6 años lo que se ha debilitado a la sociedad civil catalana. Claro, es decir, se le ha quebrado, se le ha fraccionado y en el resto de España se le ha quedado un problema muy serio. Claro, fíjate, Benito, todos los trabajadores de estas empresas que ya estamos comentando, Almira, que dice Margarita, me he recordado, 3.000 probablemente trabajadores en esa farmacéutico laboratorio. Pronovia, no sé, pero serán también unos cuantos. Pronovia es una de las grandes industrias, de verdad, de la moda femenina, especializada, lógicamente, en vestido de novia, pero es un referente mundial, Pronovia. Y Palachi lo ha dicho hoy también, claramente. Dice, yo me tengo que ir de Cataluña si ustedes necesitan. Es que esto no puede seguir. Gente que se quedaría en el paro. Salvo que se fueran con la empresa donde la empresa se ubicara. Sí, pero dices, en fin, esto es de loco. Cuando haces ese argumento, dice, no deis miedo. Es muy curioso porque si os fijáis, los últimos años del separatismo, yo he dejado de llamarle nacionalismo, han sido el insulto, nos robáis, sois una pila de ladrones, después la amenaza, o hacéis esto o nos separamos, un chantaje casi prácticamente burdo, y finalmente el improperio. Yo jamás he oído a nadie decir odio a Cataluña. Sí le he oído decir a dirigentes secesionistas, luego no, pero yo he oído decir a un señor odio a Madrid. Yo he oído decir cosas en el Congreso de los Diputados verdaderamente de confrontar. ¿Por qué? Porque el separatismo solo tiene un elemento esencial, que es el odio al otro. El patriota, y hablo en el terreno más importante de lo que es el concepto ciudadano progresista de la Revolución Francesa, es el que quiere a lo propio. El nacionalista es el que odia a lo ajeno, que es muy diferente. Te pongo a ti como elemento de todo, tú eres el culpable de todos mis males. Hasta la geografía, hasta la literatura, todo es el agravio continuo. Pero ahora estamos en una situación que continuamente tenemos que hacer un fuerte ejercicio. Y yo lo pido, que una cosa son los separatistas catalanes y otra cosa son los catalanes. Sí, por supuesto que sí. Y estoy viendo un elemento que me reconforta. He visto a una izquierda que hacía mucho tiempo que no veía, que ha salido. He visto a Felipe González, he visto a Borrell, se va a mover esta semana, he visto a gente incluso de esa sociedad civil que no lo percibía y que ya no tiene equidistancia. Puede tener matices y críticas, pero como decía González, ante quienes quieren cumplir la ley y la Constitución y que quieren violarlas, no hay equidistancia. Luego hacemos críticas políticas. Bueno, y yo creo que eso está siendo importante. Manuel, para por ese este cinturón de Barcelona. ¿Cómo crees tú que puede, hoy es lunes, nos queda una semana para las elecciones, cómo crees tú que puede influir todo esto, estos pronunciamientos ya bastante evidentes y contundentes de la empresa, del mundo de la empresa ubicada en Cataluña? Hoy el gobernador del Banco de España incidiendo en lo que los bancos ya han dicho, la propia Generalitat ha reconocido en algún documento interno que lo del corralito sería inevitable, por razones obvias, ¿no? ¿Todo esto cómo puede influir a la hora de que la gente pueda mover su voto el día 27? Vamos a ver, Antonio, yo creo que todo esto es evidente que influye, pero es evidente que influye junto con muchos otros factores que además a veces pues desde aquí podemos no ver, ¿no? Y que quien está metido en la realidad catalana, como decían antes los contertulios, son más sensibles o están más permeados. Pero si me permites, hay un elemento interesante, redondeando una cosa que decía antes Margarita. Nosotros en la encuesta que sacamos hoy le preguntamos a los catalanes, oiga, ¿usted cree que Artur Mas estaría legitimado para declarar la independencia? Sí. Entonces, cuando decimos simplemente con la mayoría absoluta de escaños, que eso es lo que reclaman Juntos por el Sí, solo es el 16% de los catalanes, pero es que solo es el 25% de la gente que votó a CiU hace 2 años. Pero es que hay otro elemento mucho más interesante. En ningún caso es casi un 30% de la gente que votó a CiU. ¿Qué puede significar todo esto? Que probablemente
hay muchos matices por debajo. Frente a un intento burdo del sí o el no, por ejemplo, de Juntos por el Sí o de la CUP, probablemente el elector está pensando en muchas más cosas, ¿no? Voy a votar a esta candidatura para que en un posterior proceso negociador consigamos más cosas, voy a votar a estos porque quiero la independencia o quiero que se reconozca, pero no quiero claramente la independencia. Quiero decir que el escenario es un escenario lleno de matices, lleno de grises, y quizá como está tan lleno de matices y de grises, hay tantos partidos en liza y está tan abierto el escenario, ¿no? Porque, sin embargo, si uno viera cuál es la imagen predominante, ¿no? Parece que va a ganar claramente el sí, y que el sí se va a imponer con mucha rotundidad, y que Cataluña va a ser independiente pasado mañana. Y la propia sociedad catalana muestra unas respuestas mucho más complejas y mucho más plurales de lo que a veces da a entender la propia clase política secesionista en Cataluña. Bueno, oye, una anécdota de campaña además desagradable. Una señora candidata de Podemos, de esta formación o candidatura de Cataluña, si se puede, que de alguna forma revela el carácter de este personal. Esta señora está dando su mitin y alguien del público le grita, dándole ánimo, aquí estamos los que os ayudamos, los que podemos. Y vean lo que dice la señora en cuestión, creyendo que no le iban a escuchar, ¿eh? Gilipollas. Vean, vean. Aquesta és la nostra gent i som imparables. ¡Una nuestra gente! Tenim una setmana en la que ens hem de deixar la pell encara més. Aquesta és la nostra gent i som imparables. ¡Una nuestra gente! Tenim una setmana en la que ens hem de deixar la pell encara més. Bueno, señora, está diciendo esta es nuestra gente, viva nuestra gente, viva la otra. Pero esto yo creo que es revelador del carácter de esta gente. Porque se lo dijo en castellano. Se lo dijo en castellano, por eso se lo dijo. ¿Tú eres que le dice gilipollas porque le dice en castellano? Sí. La señora que le anima. Le dice la señora, tú eres nuestra gente. Tú eres nuestra gente. Y ella, que está hablando en catalán... Está leyendo, ¿eh? Está leyendo en catalán. No parece que tenga muchas Sí. Pues fíjate tú el personal, al que votan. Esto en Estados Unidos ya le había costado... en Estados Unidos le había costado irse a su casa y no salir de la cocina. Fíjate, hombre, Antonio, esto es porque le estaba costando el esfuerzo de leer en catalán. Estados Unidos tienen al Donald Trump. La interrumpió y por eso la llamó gilipollas. Es que, por favor, alguien que te está animando, por favor, en lugar de decir gracias, aquí estoy yo. Sí, señor, soy vuestra gente. Soy la mía. Es que van un poco desobrados. Estos van desobrados, bueno. En fin, algunos, y estos más tontos no son son los que le votan, evidentemente. Estos no quieren la independencia, quieren que se vote la autodeterminación. Insisto, no la independencia. Más tontos, más gilipollas, con perdón, son los que le votan si realmente cuando hay gente así, oye, tú les apoyas, que yo no lo entiendo. Yo ahora me estoy que alguien te insulte y encima la apoye. ¿Cómo se dice en catalán gilipollas? Y no lo recuerdo. Seguramente algún oyente nos lo puede recordar. Ahí está, nos podemos permitir la expresión porque ya los niños están acostados. Y lo tomamos a broma, de verdad. O sea que, porque de otra forma no se puede tomar. Rápidamente, portadas ABC. Destacáis Vieito mañana. El Banco de España avisa de que la secesión puede llevar al corralito. Es el titular. Cataluña decide. El gobierno de Rajoy está preparado para responder institucional, política y jurídicamente desde el minuto 1 de la noche electoral. Y veis, efectivamente, el corralito lo que supuso en Argentina y en Grecia, para que tomen nota. Aquellos que no se creen la historia, ¿no? Página 2 de titulares. Tsipras se fija como objetivo aliviar las condiciones del nuevo rescate griego, y Barcelona que aprueba cambiar el nombre de las calles dedicadas a los Borbones. Esa es la gran aportación que hace Ada Colau a sus 100 días. Me ha dolido. No entiendo cómo el PSC... Oye, cambiar la calle de Juan de Borbón. Que es el conde de Barcelona, o era el conde de Barcelona. Es que hay cosas que... Mira, el cambio no está en cambiar el nombre de las calles, hombre. Mañana comentaremos más detenidamente ese asunto. El País habla de los riesgos económicos de la secesión que deciden la recta final. Esos riesgos económicos son los que van a decidir la recta final de esta campaña. Artur Mas amenaza con el impago de la deuda si el Estado se niega a negociar la independencia, y el Banco de España advierte del peligro de un corralito. O sea, ahí está el pulso de Mas, ¿no? La Razón, Junqueras y Romeva pactan una presidencia rotatoria sin Artur Mas. Los encuentros a espaldas del presidente se han intensificado tras el escándalo del 3%. Y el Banco de España, que avisa de un corralito si Cataluña se separa. La Vanguardia también habla de esto. Linde, que es el gobernador del Banco de España, esgrime el corralito contra la independencia. El gobernador del Banco de España augura tensiones financieras y alerta, presidente de Telefónica se suma a las advertencias. Y El Mundo, la independencia dejaría en el aire el pago de las pensiones. La Seguridad Social alerta de que en Cataluña habría un incremento brutal de cotizaciones o un recorte inmediato de prestaciones. Artur Mas amenaza con no pagar la deuda.
están tensando la cuerda, evidentemente. Tensando la cuerda, vamos a ver. En fin, nos quedan 5 o 6 días de campaña, a ver cómo concluye esto. ¿Cómo concluye nuestro barómetro, por cierto, Paola, para cerrar? Me vas a tener que yo con ese pantallazo de allí. Bueno, yo desde aquí veo mal, pero te puedo decir que... Mientras tanto, 71-28. 71-28 puede ser, sí. 71-28. 71% de nuestros 71 espectadores... sí, no 28. Sí es 71, 71 no es... sí, efectivamente. 28,9. Orgullosos con mensajes como el de Fernando diciendo muy orgulloso y como dice la canción, que viva España. Pues nada, ahí está el resultado de nuestro barómetro de hoy. Gracias, José Antonio Monago, gracias, Margarita Sáenz Díez y José Manuel Yáñez. Gracias, Nieto Rubido. Muchas gracias. Manuel Mostaza, gracias también a ti por acompañarnos. Y Chani, Antonio Pérez Henares, muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, tienen una cita ineludible e inequívoca con el programa.